Esto lo he visto yo con mis ojos, no me lo han contado. Con un mono, esto lo he contado, lo del mono, ¿no? Le pega una patada a las 4 piedras, lo abre, cogemos en un cebadero y dejamos una bala, una bala normal de rifle, sin disparar. Al día siguiente hacemos la misma prueba, pero con una bala recargada. Como gira, se queda mirando, mira hacia arriba, con la misma se da media vuelta y se va. Simples hechos que se salen de la rutina de la persona que va andando por allí. En Elche casi se carga mi hermano uno. No, me cargo, ¿no? Si disparaste hubieses cargado. Y cuando nos damos cuenta nos pasa, no tiro, levanto el rifle, nos pasa por detrás un tío vestido de negro. Hablando de lo de los jabalí, de que decimos ni un sudor, ni un ruido, ni nada, ni fumar. Una de las mejores épocas que tiene. Verá, Pues ya estamos de vuelta después de este pequeño parón de hidratación. ¿Cómo era? ¿Pausa de hidratación? Sí, pausa de recaudación. Sí, no, bueno, Le sí. llamaban. Le llamaban, porque esto es pausa de hidratación. Después de esta pequeña pausa para tomar un cafetito, seguimos. Ahora vamos con otra sección que os gusta mucho, que son las preguntas de los seguidores, o sea, vuestras preguntas. Luego seguiremos con novedades en cuanto a visión térmica y ya con eso finalizaremos el programa. Pero bueno, aún nos queda un ratito. Pues nada, mi hermano empieza con las preguntas. Que sepáis que José son preguntas como el que dice, no está preparado. sí, es un poco... José es un poco cabronazo. A cara ¿no? perro. Creo que- A cara perro. Y esto es así, tío, estos son exámenes sorpresa. ¿Qué pasa? Cobras, coño. Eso mismo. Y bien. Y bien, y muy bien. A 73 céntimos por hora, vamos. Por hora. Bueno, primera Ahora pregunta. seguimos. Luis Miguel Rodríguez Coced. Buenas, una pregunta a ver si la podéis resolver para el próximo podcast. En referencia a los bípodes que estabais hablando, tengo un Sauer 202 y le quiero montar uno, pero no se puede enganchar a la correa portafusiles porque va en el puntal. Antes había adaptadores Salamander para este modelo, pero ya no los hay y el que está disponible para el 404 505 no sirve. ¿Se podría montar un bípode sin tener que taladrar la culata? Muchas gracias. ¿Qué pinta un bípode en la culata? ¿A qué se refiere? No, se refiere al guardamano. Al guardamano, ha puesto Ha culata puesto como de Ah, guardamano. vale. ¿A qué se refiere? Vale, muy fácil. Mira, es que no tenemos aquí ningún arma. En el guardamanos, donde tiene el tornillo portafusible, es donde normalmente se monta el bípode para apoyarte. Vale. El otro día en el otro programa hablábamos de varios bípodes. Bien. En este sistema, igual que pasa con Blaser, ¿vale? Con Sauer, en la parte delantera donde va el tornillo, ahí lleva un adaptador que sale un tornillo portafusil, que a mí no me gusta porque son relativamente endebles y no me gusta cómo basculan en la punta, pero lo tienen así. Entonces, él quiere colocarlo, había unos antiguos Salamander, ¿vale? Los hay todavía, yo le recomiendo que se ponga en contacto conmigo, ¿vale? Al teléfono de Almería Polop y yo le explico cuál es el sistema para hacerlo, pero sí se puede hacer. Pero, ojo, yo como profesional, yo siempre abogo por colocarlo en el guardamanos, un buen sistema de portafusible que va a ser más, sobre todo para el tema de colocar el bípode, más estable que colocándolo en la punta con el sistema Salamander antiguo que se montaba. ¿Qué es Salamander? Es como una marca, un sistema que había para colocarlo en la punta, en el Sauer 202, como está ahora en el 404, en el 505. Entonces, Pero- que se ponga en contacto conmigo, que yo le explico cómo se hace y que sí se puede hacer. Vale, pues ya está. Siguiente pregunta. Seguimos. ¿Qué diferencia habría en calibre 300 Winchester Manning entre las puntas Hornady AMAX de 208 grains y la SST? Es que no, son dos puntas que no tienen nada que ver. Para empezar, la punta en calibre 300, la Hornady SST es una punta muy orientada para la caza y la punta AMAX es como si dijéramos unas puntas más de generación híbrida. A mí personalmente me gusta más la SST que la punta AMAX. Todo lo que suene con el tema match, aunque en este caso no va por ahí, y generación híbrida, a mí no me gusta. A mí la A-Match frente a la SST me quedo con la SST. Generación híbrida entiendo que se usa tanto indistintamente como para caza como para tiro, ¿no? Sí. Y sobre esto pasa mucho como el otro día cuando estuvimos en Francia, ¿os acordáis? Que estaban montando la punta match, en vez de trabajar con la Precision Hunter. ¿Os acordáis cuando estuvimos con los PRC que Sí, estuvimos cazando? PRT, por eso lo llaman, ¿no? Sí, pero como no había de la Precision Hunter que estaba, pues estaban utilizando la match. Pero yo personalmente, para elegir entre estas dos puntas, yo trabajaría con la Hornady SST, personalmente. Y luego tampoco dice para qué modalidades en sí, pero bueno, en norma genérica me gusta más la SST. Vale. Seguimos. Enrique González Vallejo. Hola chicos, felicidades por el programa. Tengo un Tikka T3X, Hunter en calibre 270 Win. Cañón de 57 centímetros y paso de estrella 1 a 10.
Caza tanto en montería como arrececho mayoritariamente por Guadalajara, ciervos y corzos a 300-400 metros máximo. Me acabo de comprar la Hornady Precision Hunter 145 grains LDX y según la fórmula del shock hidrostático, este está puesto, a 400 metros se podrían abatir piezas hasta 160 kilos. Quizás para el ciervo se me puede quedar corto, entiendo que en gran parte es por el calibre. Además de ser una bala más enfocada a tiros largos, me gustaría que me diesen vuestra opinión o alguna recomendación de otras balas que a vuestro entender tengan un óptimo equilibrio entre balística terminal y funcional, para que pueda sacar el máximo provecho a mi rifle. Y si me podéis dar vuestra opinión sobre la calculadora balística de Swarovski, os lo agradecería. Un abrazo, seguir así. Tía, Este ve el programa, ¿eh? se ha empapado bien el programa. Vamos por partes. Calibre 270 Win. Bien, independientemente de paso de estría y de cañón. Ciervos 300-400 metros, 270 y ciervos grandes. Ya empezamos a tener un problema con la distancia. No le podemos recomendar un tipo de bala que a 400 metros con un 270 tenga un buen shock hidrostático y mejore la fórmula del shock hidrostático. Como lo está diciendo él, que el problema de calibre. Claro. Entonces, eso partiendo de ahí. Pero dentro de esto, ¿vale? No sé, luego el problema principal es el calibre. No le podemos recomendar otro tipo de punta que vaya a tener un mejor shock hidrostático a esos 400 metros. Si es verdad que si tengo que elegir entre la Precision Hunter, bueno, no es que en este calibre no está la, vale, 270 Win, vale. Yo si tuviera que elegir me quedaría con esta bala porque es una muy buena bala para las características que está utilizando. Es que no le puedo recomendar otra bala. Para mí es de las mejores que hay y sobre todo a estas distancias, pero con ciervos no muy grandes porque son 160 en condiciones ideales. Si le quitas más o menos la tasa te vas a 140 kilos, con lo cual en cuanto te metas en un ciervo trofeo, un ciervo grande, no es recomendable tirarlo a esas distancias. Luego te habla de la calculadora balística. La calculadora balística de Swarovski, a día de hoy, hay circunstancias en las que incluso supera a calculadoras balísticas como la Strilos Pro y a la Hornady. Incluso si trabajas con un visor Swarovski, es de las más fiables que hay. ¿Vale? Entonces, os puedo dar una opinión muy buena de la calculadora Swarovski. De hecho, a veces es mucho más precisa en tiros de caza, en tiros normales hasta 500 metros, que otras calculadoras balísticas profesionales. Seguimos. Luis Alonso Pérez. Estoy mirando mi primer rifle propio y soy zurdo. Me ofrecen un Waterby en calibre 300 Waterby Magnum. ¿Qué opináis del calibre? ¿Es demasiado para un uso normal? 5 o 6 reflechos al año, alguna esfera y una montería como mucho al año. Teniendo en cuenta que el precio del rifle es muy atractivo, me lo venden y avería confianza. Yo creo que se lo venden a un precio atractivo porque ese es un misil. Esto, ¿Este es el que tiene Mu? este es el de Luis. Sí, el de Luis, eso es un matapersonas. Mira, el 300 Waterby es un calibre que es un muy buen calibre, pero tiene un problema. ¿Vale? La munición. La munición cuesta mucho de encontrarla. Todo lo que sea Waterby, cuidado, con los calibres Waterby hablamos, ¿vale? Ese es el principal hándicap, el principal problema que tiene este calibre. Es muy buen calibre, es un calibre que sobra, por supuesto, para recechos. Si tienes munición no tiene ningún tipo de problema, pero lo primero, antes de comprarlo, yo me haría con la armería donde está. ¿Tienes munición? ¿Tienes 4, 5, 6 cajas de balas para venderme? Porque esto nos está pasando mucho, mucho. El hecho de que la gente llegue y diga, sí, un rifle a un precio acojonante, balas, no tengo balas. Y cuesta encontrarlas, no es fácil de encontrarlas. Con lo cual, me parece perfecto. El rifle bien, pero que ni un poquito el suministro de balas. El rifle y el calibre, ideal. El único problema, que si se puede hacer de balas, ningún problema. Si no, cuidado antes de comprarlo, porque se puede encontrar mira, hay un calibre, el 7 mm Ultra Magnum, ¿lo había escuchado alguna vez? No. Suena potente, lo de Ultra Magnum. Ultra Magnum, se llama Magnum es potente, Ultra Magnum. 7 mm Remington Ultra Magnum. Bueno, pues eso es un calibre. El otro día le encontré a un cliente, gracias a la casa Borcher, pues 10 cajas de balas porque quedaban desde las pocas que se estaba encontrando, la Remington Correló. Entonces hay calibres que sí encuentras ofertas de rifle acojonantes, pero si no es balas, ¿con qué tiras? Lo que me dices la marca de Twitter. Bueno, da igual. Venga, seguimos. Juan. Seguramente que será, estoy casi seguro que es un blaster, como el de... Como el de Luis. Casi seguro. Juan Alban Montes. Hola, fantástico vídeo, como siempre en vuestra línea. Tan solo tengo una duda. Cuando recomendáis la punta hueca para animales muy grandes, siendo esto una bala blanda, ¿no sería más lógico para animales grandes usar balas más duras? No, depende de dónde impacte. Depende de dónde esté, de dónde impacte. No olvides al final que las puntas huecas, la principal factor que tiene es la capacidad de generar shock hidrostático de manera más factible que una punta de plomo. Sí, porque se deforma. Porque tiene, digamos, al entrar hace una succión mayor. Las puntas huecas hacen mucho daño,
Hace mucho, mucho, mucho daño. Más si cabe, sobre todo en la primera penetración, la primera fase, la primera deformación de la bala, el 30% de esos primeros 30 centímetros, normalmente se deforma de una manera más dañina que una punta de plomo estándar. Entonces, por eso me gusta mucho, como pueda ser la norma Vulcan, que es una de las que más me gusta. Pero bajo mi entender y por la experiencia que yo he tenido, prefiero la norma Vulcan a una punta de plomo con animales grandes. Muy bien, esta, bueno, la voy a leer para que vean, pero bueno, esta ya la hemos contestado antes. En cuanto a protección auditiva, especialmente para calibres Magnum y PRCs, ¿cuál recomendáis por escalas de precio o qué sistema recomendáis en caso de tener varias capas de protección? Cascos más tapones. No es necesario cascos más tapones. No es necesario auriculares más tapones. Obvio, el que tira muchos tiros cuando yo centro, suelo utilizar, sobre todo con frenos de boca, independientemente de calibre Magnum o no, suelo utilizar unos pequeños taponcitos de 5, 6 euros, 10 euros dentro y luego los cascos. Pero porque estás tirando, llega un momento que tiras 30 tiros seguidos centrando rifles o 40 tiros. Pero para un cazador al uso, eso me parece excesivo. Unos cascos normales, como hemos hablado. Tenemos 4 líneas, que son básicamente la de Arcea, por ejemplo, los cascos electrónicos de Arcea. Luego tienen los cascos también de la misma casa que hemos visto antes de Caliber, de la misma casa que trabajan esto de Hispania Hunting, que también están sobre 180 euros, de muy buena calidad. Luego tienen la línea 3M Peltor, hay varias líneas, pero desde lo que se pueda permitir él, yo no considero que sea necesario para caza, en calibre Magnum, para un tiro, 2 tiros, 3 tiros, llevar por un lado tapones y por otro casco, me parece excesivo. Vale, Daniel Capellán, ¿las balas de un rifle hacen más cavitación que de una escopeta? ¿Por qué las balas de la escopeta son más gordas pero no llevan tanta velocidad? ¿Por qué se me hace que con una escopeta le haces el agujero muy gordo, pero normalmente no se quedan en el sitio? Por eso mi pregunta y mi reflexión, gracias. Y ahí es la velocidad, ¿no? Cuando hablamos del shock hidrostático, llevamos que recordar que en los cursos se pone siempre el ejemplo del el arco, la flecha, una punta de 220 grains así de gorda, así de ancha, frente a una puntita pequeña de un rifle. Pero claro, esta te está saliendo a 50 metros segundo y esta te está saliendo a 850 metros segundo. Entonces, esa gran diferencia que existe entre uno y otro, o 150 o 200, cuadruplicándola o llegando hasta 8 veces más rápido, es donde se produce esa diferencia de shock hidrostático. Claro, la bala de escopeta, a pesar de ser más gorda, frente a la bala del rifle, la velocidad que llega a alcanzar es muy diferente. Luego, en cuanto a la densidad seccional que tiene la bala, los 320, 400 metros segundo, frente a una media de 850, 900 metros segundo. Que sale más o menos a la mitad de velocidad o menos. Normalmente, menos de la mitad de la velocidad sale la bala de escopeta que la bala del rifle. Vale. Pero efectivamente una bala de escopeta, no olvidemos, a distancia de escopeta, mata más y mejor que la bala de un rifle. Esos tiros de entre 15 y 50 metros habituales. O sea, para una espera, Para una espera de escopeta. sí, podrías a 30 a 40 metros. No olvidemos un detalle y no me canso de decirlo, salvo que tengas elementos ópticos de apoyo, con miras abiertas, 40 metros por la noche son muchos metros por Son muchos metros. Muchos metros, cuidado, ¿eh? Meterla el tiro donde tú quieres, con ese efecto túnel, el nerviosismo, la tensión, miras abiertas, eso que tú por el día en una diana los metes todo en la palma de la mano, por la noche, ojo, si eres capaz de meterlo alrededor. Y cuenta que tienes que enchufar la luz, que el bicho te ve. Por eso te digo, Pero la tensión, el momento. ¿Y si le pusieses un visor tipo aimpoint? Te lo estoy diciendo, elementos de puntería Correcto. adicionales, por supuesto que tienen Una mucho escopeta. más preciso. Tipo point, un visorcito de batida, un visorcito normal, claro, hay gente que cada vez lo hace más. Venga, Iván López Nieto. Buenas, gracias por todo lo que está. Buenas, es decir, gracias por todo lo que estáis enseñando. Tengo una duda, se habla muy poco del calibre 280 o 280. ¿Qué opinión tenéis de él para recechos y esperas hasta 300 metros? ¿Creéis que puede ganar al 270? No, mucho menos. El calibre 280 es el 7. De hecho, en muchos sitios aparece todavía en la guía como un 7 Remington Express, ¿vale? El calibre 280 es un calibre que ha ido desapareciendo, es el típico calibre del Remington 7400, es un típico que tú en el Remington 7400 tenías el calibre 280 y el calibre 3006. En 3006 era difícil que se te escasquillara y en 280 se te encasquillaba más que la madre que lo parió. Yo he tenido innumerables rifles que le he dicho al señor, mira, en 200 euros no lo vas a vender. Hombre, si está nuevo flamante. Innumerables problemas. El calibre 280, quien lo tiene, lo va manteniendo. Hay muy poca versatilidad de balas, pero está completamente desplazado por calibres
hoy día un 280 frente a un 3006. Un 3006 está en todas las características muy por encima, en pesos, en velocidades, en estándar, en munición. Y no. De hecho, ya te digo, todavía en muchas guías lo ves como 7 milímetros o 7, pone 7 express, ¿vale? El 280 al final es un 7, pero es un 7 ya en desuso. Con lo cual yo, personalmente, igual que pasa con el 270, que es un 7 pequeño, el 270 al día de hoy está por encima del 280 bajo mi punto de vista, para los usos que se le dan habitualmente al 270. De hecho, ya lo has visto al final. Mira, yo voy a poner una comparativa que digo mucho a la gente. La gente no es tonta. El mercado no es tonto y el ciudadano no es tonto. Si a ti te encantaba un coche, el que sea, es que esto era maravilloso. Yo no entiendo por qué ha ido desapareciendo. ¿Por qué crees que ha desaparecido? ¿Porque ha dado problemas o Porque la gente ha dejado de consumirlo. Correcto. Tú no eres tonto. Si tú haces una camiseta y es la que más vendes, ¿dejas de hacerla? No, Vale. El Gol no han dejado de hacerlo. ¿El qué? el golf. Si tú tienes una camiseta que es la que más vende, ¿a qué no dejas de hacerla? Correcto. No. Pero si tú tienes una camiseta que resulta que en comparación a la otra vendías 1000 unidades al año y esta vende 100, al final no te sale rentable y dejas de hacerla. ¿Por qué? Porque la mayor parte de la gente le gusta más lo otro. Pues el mercado y la realidad te lleva a que este tipo de calibres vayan desapareciendo. ¿Por qué? Porque hay calibres que los han superado. El otro día nos hablaba uno, ¿por qué los Winchester Sword Magnum? ¿Por qué el 7? ¿Por qué el 300 Winchester Sword Magnum? ¿Por qué están desapareciendo? Porque hay calibres que los han superado en el mercado y son más estándar y la gente los demanda más. ¿Por qué el 270 Winchester Sword Magnum no desaparece del mercado? Pues porque es un calibre que hace sus funciones muy bien cumplidas y seguirá haciéndolo. Podrá ser que un día llegue a salir un calibre que lo sobrepase y de aquí a 30 años estemos hablando de otra cosa diferente y ya lo veamos en pasado en vez de en presente, como pasó con el 280. El 280 Remington, cuando tú hablabas antiguamente, hace 25 años, había muchos rifles de estos, sobre todo semiautomáticos, y a día de hoy hay muy poquitos y pocas casas que montan puntos. Pero ¿quién realmente dentro de una empresa de rifles? Yo quiero que me expliques una cosa. ¿Qué se crea primero, un rifle y luego la munición? ¿O primero creo la munición y luego se crea el rifle? Primero se crea, siempre se crea el arma, ¿vale? ¿Con su calibre? Con el calibre correspondiente. Y si creamos un calibre, creamos el arma, ¿vale? Hablamos normalmente cuando se crea un calibre, normalmente el creador del calibre se pone en contacto con varias fábricas, si no fabrica por él mismo, por ejemplo los PRC. Cuando se crea el 6,5 PRC, se crea el 7 PRC y se crea el 300 PRC. Cuando se crean a raíz del año 2018, ¿qué se hace? Se pone en contacto con diferentes fabricantes para que empiecen a fabricar en sus armas este lote de calibres. ¿Cómo? Garantizándote que crea esas matrices, crea esos calibres, que yo, creador Hornady de esos calibres, me voy a encargar de poder suministrarte con variedad. Y con el tiempo, otras marcas se van sumando. Coño, este estilo de verde se está vendiendo mucho. Pues 6 años, 7 años, 5 años, 4 años después, otras marcas se van sumando al mercado. Pero entonces, esa munición, ¿quién le otorga las prestaciones? ¿El creador del rifle que dice quiere una bala para mi rifle que haga esto? ¿O es el fabricante de, en este caso, Hornady, por ejemplo. En este caso, con el 300 Winchester Magnum, Winchester. Y así O sea, sucesivamente. en este caso, Se crea primero antes que el yo rifle. digo, voy a crear un 7 PRC porque quiero tirar por encima de 600 metros. Entonces me voy a Hornady y le digo, oye, he creado este rifle, quiero que me hagas una bala que para esto... No, al revés. Al revés. Primero, crea el calibre y la bala. Y la bala. crea el calibre y efectivamente posteriormente la munición metálica, lo que denominamos bala vulgarmente. Bien, pues cuando se crea esa munición metálica, entonces ellos previamente, obviamente, ya han se puesto en contacto con determinadas casas para que creen Un rifle. un rifle. Si yo creo ruedas pero no tengo coche para montar las ruedas, no hacemos nada. Claro. Entonces previamente ya se han garantizado y hay ciertas marcas que empiezan a montarlo y marcas que van entrando en tendencia. La prueba la tienes que hay determinadas marcas que todavía no están incorporando los PRC, pero como van viendo que es algo que se va alargando en el futuro, en cuestión de 1 año, 2 años, cada vez irán a más. Y si en el vino, por ejemplo, está el sommelier o el sommelier, que es el que te crea el vino con los matices, con los olores, con los colores, todo tal, un calibre, ¿quién lo crea? O sea, un armero, lo que es la empresa, o hay un gabinete de crisis que se une y dice, No. queremos esto, vamos Hay a... una casa, que ya lo explicamos cuando la historia de los PRC, que dice, más que en el 6,5, porque el 6,5 Crismo es un calibre que Sí, ya pero daba no muy bien la las casa, sino la persona. ¿A quién le dicen créame este calibre dentro de su... Pues, de- yo entiendo obviamente- que lo que ha explicado Jorge muchas veces por la experiencia que hay en caza, se van dando cuenta que, por ejemplo, 7 milímetros de Remington mano a más de 500 metros,
pues da problemas. Sí. Entonces diseñan Sí, eso lo tengo claro, pero yo me refiero, No, yo tengo yo ese no estoy de concepto Hay que un necesito. director comercial de la empresa Correcto, que tiene un ¿quién son? gabinete Hay un técnico. químico, un técnico. Claro, hay un gabinete técnico y el gabinete técnico dice que han recibido 300 peticiones de que por qué a la gorra, en vez de esto, no lo perforamos por adelante. Y tú dices, coño, pues esta gorra está muy bien, pero resulta que hemos recibido muchas peticiones que venderíamos más si le hiciéramos las perforaciones por delante. Pues ese gabinete técnico se junta, hacen un diseño en gabinete de ingenieros y se crea esa nueva mejora. Pues eso, hay y ya demanda en el mercado. hay una Ya, demanda, exacto. Pero yo- pero Hay claro, yo gente quería- que quiere cazar a 700, 800, Claro. 900, 1000 metros. Y con lo que hay ahora, no sé. Y dentro de la casa ahora le dicen, Claro, al señor hay unos encargado de la calibres gorra. determinados, como pasaba con el 338 la púa. ¿Qué pasa? Que hay gente que dice, coño, son caras, las armas son caras, la munición es muy cara, ¿qué podemos sacar? Y empiezan a tirar del hilo y obtienen una serie de circunstancias entre las que son, primero, como hemos dicho, se crea el tema del 6,5 Creedmoor y posteriormente ya se pasa al 7 Remington Magnum y el sea, que 300, dentro- perdón, después del 6,5 se crea el 7 PRC y el 300 PRC. Y a día de hoy, cada vez más conozco clientes que están pasando el 338 a la Puma Magnum a el 300 PRC por muchos motivos, ¿vale? Y es una demanda, como ha dicho tu hermano, del mercado. Sí, pero que dentro de cada casa de balas hay un experto o un gabinete de No, expertos que algo. son los que Tú crean. imagínate esta casa Sí, que ingeniero, tendrá ingeniero. cientos, exacto, de Correcto. ingenieros, exacto. Que esto una bala no llega tú y te la inventas. O sea, eso es lo Claro. que quería saber. ¿Quién era el creador final de una bala? En el próximo programa, José, averigua el nombre. Averigua el nombre. Venga, Venga, dale. seguimos. Muy buenas. Una duda que llevo tiempo dándole vueltas. ¿En qué punto del cañón es preferible colocar la linterna para las esperas? Nosotros Muy bueno. tenemos la suerte de poder usar nocturno para reducir al mínimo los armónicos. Un abrazo artista, seguir así. A ver, yo entiendo que si te pegas tiro corto a 100 metros te da igual. Tiro de 100 metros y armónicos es prácticamente, o sea, no es perceptible en tiro de caza normal. Ahora, la persona que se tumba y tiene una buena linterna Olight, una buena linterna Mark alemana, que quiere tirar a 250, 280 metros, por supuesto que no en ningún punto del cañón. En tu cañón será en la punta, en el mío será en medio, en el otro será atrás, donde menos afecta el armónico. ¿Es mejor colocar el visor? Es lo mejor colocarlo en el visor para este tipo de circunstancias. Y si él ya quiere hacer pruebas, lo que yo le recomiendo es fácil. De las 3 zonas transitorias que puedas colocar en el cañón, es tan fácil como hacerte una serie de dos disparos por la noche. Ponte una diana a 300 metros y coge y dispara con el cañón en la punta, con el cañón en medio y con el cañón al principio. Y verás dónde mejor gestiona los armónicos tu montura. Te hemos dicho 1000 veces que depende de la munición y de cada cañón se gestionará de una manera o de otra. Recordad que uno de los trucos para mejorar los armónicos es poner un taco de goma de una muleta. Un taco de goma de una muleta en el cañón, poniéndolo al principio del cañón e ir subiéndolo poco a poco, como si fuese una báscula de esta antigua que ibas Sí, poniendo sí, los sí. pesos. Una romana. Exacto, y gestionará los armónicos en cada cañón de una manera completamente diferente. Venga, Almeida Rodríguez. Hola, buenas tardes. En primer lugar, felicidades por los programas. Veo vuestros vídeos y he aprendido mucho de vosotros. E incluso respondisteis una pregunta que me ayudó bastante. Ahora tengo otra pregunta. Vi que usáis miras GPO. Quiero comprar una mira. Sería la mira 8 1,6 13 por 44. La mejor opción hasta 1000 metros reales, ¿entiendes? 1000, No, 1000 euros. 1000 Euro, vale. Versátil tanto para disparos a corta distancia como para disparos a larga distancia hasta 400 metros. ¿Valdría la pena comprar también la torreta balística? Yo no estoy de acuerdo. Es muy versátil, es uno de los visores más usados para temas sobre todo de batida. Es un visor que la semana pasada vendimos el último. Yo esto como versátil, yo no utilizaba el 1.613 por 44. Yo usaba el 2.16 por 50, yo personalmente. Para mí es mucho más versátil que este visor, porque de 1.6 a 2 la magnificación es prácticamente irrisoria y de 12 o 13 o podemos irnos al 2.16, pero con la campana 50, sobre todo más versátil, te va a hacer para todo, para tema de espera, para tema de recechos. Para mí personalmente, yo antes que montar una torreta a este visor, yo me iría, ¿vale?, al más versátil que tiene en el mercado, el 2.16 por 50. Que Antes es el que este. Spectra. El 8X. El 8X. Sí. Bueno, vamos a meter aquí en esto, pero no sé si lo habrás visto. ¿Qué opináis del vídeo comparativo de Michel Colla entre la SST y Gecko Express? A Queda ver, muy por encima la Gecko. lo que haya dicho Michel Colla es su opinión. Yo quiero saber la opinión de José. Entonces, No, balas, vamos a ver. No sé, es que le estoy Vamos diciendo a ver. porque no sé si ha visto el vídeo. No, sí, No, sí, bueno, sí. Aparte que yo tengo mis impresiones con esta munición. Depende de calibre.
Volvemos, sí. Esos son- Volvemos, no recuerdo ahora mismo el calibre, porque he visto tantos que no lo recuerdo, pero yo te voy a dar mi experiencia. La gente que haya visto el vídeo tendrá la experiencia con lo que se haya probado, yo le voy a dar la mía. Con el 7 milímetros, ¿vale? Con Geco Express y con el 270 Wing, yo he tenido ciertas circunstancias en las que los animales no los ha frenado como yo desearía que los frenara a distancias medias y largas. Sin embargo, con la SST sí. Ahora, sin embargo, con el calibre 308, con el 243 y con el 240 308 y ¿cuál era el otro? Y con 3006 he tenido muy buenos resultados, ¿vale? Al final, si te das cuenta, los calibres 30, con los 7 no me ha ido tan bien. Entonces, ¿es mala bala el Geco Express? No, es una bala que recomiendo mucho, va muy bien y a veces, cuando hemos tenido problemas en el mercado de la SST, la siguiente bala que he recomendado en punta de polímero, lo más parecido a la Super Shock Tip, es la Geco Express, porque tienen características parecidas, vamos a decirlo así. Ahora, en cuanto a balística, la Geco Express, sin embargo, en cuanto a balística funcional, está ligeramente por encima de la Hornady SST. Lo que en balística terminal, la SST, bajo mi punto de vista, está un poco por encima que la Geco Express. Con lo cual, al final, el equilibrio es que son 50-50 de las dos. ¿Vale? Entonces, al final, O sea, pues, oye, que va todo para mí. sí, él tiene una opinión, obviamente como profesional respetable, y yo tengo la mía, que al final están ahí depende del calibre que uses. Vale. Raúl Díaz, buenas a todos. Lo primero, felicidades por los programas. Con ello nos ayudáis a toda la comunidad a resolver muchas dudas sobre técnica de tiro, material, balística y un largo etcétera, aunque español, resido al norte de Francia, cerca de donde se celebra la Game Fair. Mi duda es la siguiente. Quiero comprarme un objetivo y dudo entre el Hawk Endurance 300 WASF 416x50, que lo encuentro en promoción por unos 350 euros, o el Arcea Adler 2,520x50. ¿Cuál me aconsejas para usar mayoritariamente recechos al corte? Es que son dos visores muy diferentes. El visor Hawk, Endurance y el Arcea Adler. Yo, si me tengo que declinar por uno o por otro, por cercanía, yo me declino por el Arcea Adler, en cuanto a servicio técnico sobre todo. Porque con la casa Hawk, que no es mala casa, pero a nivel de cercanía de servicio técnico, está por encima, y más esta persona que la casa Arcea está muy metida en Francia también, igual Sí, que en sí, España. ellos tienen ahí en Francia Exactamente. mucha presencia. Yo, las experiencias que he tenido con uno y con otro, en cuanto he tenido algún problema, que como todos, algunos ha fallado, he tenido más cercanía con la casa Arcea. Yo, si tuviera que elegir, elegiría el Arcea Adler. Primero, porque es más polivalente bajo mi punto de vista. 2,5-20 que 4,16. Y segundo, por lo que os estoy comentando en cuanto a óptica, es muy parecida. Nitidez óptica y refractiva, muy parecida. Durabilidad, el Arcea Adler quizás sea un poco más ligero que el Hawk. Están ahí, pero ya os he dicho, yo si tuviera que elegir, para mí es mucho más polivalente. ¿Hawk qué marca es? O sea, ¿de dónde es? Hawk creo que es una marca, no sé si es coreana o japonesa. Ah, vale. Yo los visores Hawk lo han distribuido varios proveedores, yo he vendido varios y no van mal. Y he vendido algunos en primer plano focal para tiro de PRS. No van mal esos visores, pero no me acuerdo ahora mismo si es coreano o japonesa. Asiático. Sí, o chino, por ahí, que no te sé decir. Por ahí. Juan Roto. Magníficos programas en los que se aprende un montón. Mi pregunta es, en 7 mm Remington Manu en tiros por debajo de 120 metros, Hornady SST o Nosler Partition. Gracias y seguid por este camino. O sea... La segunda. Porque la del BRX... Sí, es que esa es muy intentada de fijarla, pero no hemos tenido. Tiros por debajo de 120 metros, elegir entre la Hornady SST o Nosler Partition. La de arriba no, vale. Magníficos programas. Vale, es que claro, yo estaba leyendo la de arriba. Es que la de arriba no hemos... Si la puedes descifrar, la podemos... Bueno, voy a contestar era mismo Vale. la de arriba. Vale, magníficos programas, en los que se aprende un montón. Mi pregunta es, en 7 Remington Magnum, en tiros por debajo de 120 metros, Hornady SST o Nosler Partition. Gracias y seguís por este camino. Sabes que soy un amante de la SST, ¿verdad? No sospechábamos eso. Bueno, Mucho no. pero voy a Sí, ser, de 7 milímetros pero voy a ser tampoco. sincero, ¿vale? Y es así de claro. La Nosler Partition, en esta circunstancia particular que me está hablando, para mí personalmente, está por encima. ¿Vale? Te está hablando de tiros por debajo de 120 metros. Entonces, yo si tuviera, de hecho, si os sirve de algo, en el Remington ahora, donde vamos a poner a prueba diferentes accesorios, estoy montando ahora las puntas, la Nosler Partition en 7, no la Hornady SST, para las esperas. Eso, tiro de 100, 120, 130 metros, 80 metros, 70 metros. Ahora te va a tocar cambiar la idea también.
No, porque yo tengo la SST, porque no, yo busco versatilidad. Claro. Él te está hablando de algo muy específico. Pero que esto no quiere decir que la misma bala me valga que para no olvidemos Montpellier, para que toda la vida. Noller Partition tiene un buen factor de estabilidad y la Noller Partition, no olvidemos, que nos va a ir muy bien hasta tiros de 300, 300 y pico metros. Sí, me vale para todo. Para Claro. el desecho a 300 metros, para 200, para... No, es muy 400. versátil. La Noller Pero- Partition, yo para mí es una bala demoledora para recechos por debajo de 250 metros y sobre todo esperas y monterías. Es una bala demoledora. Y si tengo que elegir entre la Partition y la SST en circunstancias normales por debajo de esa distancia, elijo la Partition. Ahora, si no tienes otra porque tienes la SST para todo, la SST es mucho más polivalente, por supuesto. Buenos días. ¿Qué aplicación de calculadora balística utilizáis? Gracias. Strilock Pro habitualmente. Que es de paguini. De pago, ¿no? Es que hoy día pretendemos no ¿Pero es pagar. un pago mensual o un pago anual? Lo hay mensual y de suscripción. O sea, y anual. Vale, otra cosa. Vamos a mirar el primero, a ver si lo podemos descifrar, que ya me he quedado picado. Aprovecho Sí. este programa para comentaros un problema que tengo. Uso casi siempre un BRX1 en 300 Winchester en mano con la munición saco Super Hammerhead de 180 y en tiros por debajo de 60 metros es un bisturí. Y me cala si apenas deformar en tamaños de jabalí de 50-70 kilos. Yo entiendo qué quiere decir Sí, eso, que los traspasa. exacto, ¿no? hace efecto aguja. Bien, Y en ciervo me ha pasado varias veces que el proyectil no sale, queda justo en la piel. bien. Eso que es que no hace No, pero salida. no traspasa, sí, es típico. Siendo la entrada del tiro imposible de encontrar. O sea, eso me ha pasado a mí a veces con el 7, que me pongo a buscar el agujero y no lo encuentro. Vale, bien. Y por tanto imposible de rastrear salvo con perro. Vale, ahora te hablo de mi experiencia con la Saco Super Hammer Gea en calibre Magnum. Muy parecido a lo que sucede con la tema de Winchester PowerPoint y demás. La Super Hammer Gea eso es una punta de plomo, ¿vale? Es una punta de plomo así tipo Roma, Como la PowerPoint. muy parecida. Es una punta, si tú la ves, es muy parecida, quizá un poquito más Roma. Pero es una punta de plomo que a mí no me termina de volver loco. Vale, ahora volvemos al debate eterno. ¿Por qué José quiero la Saco Super Hammer Gea? Porque es una punta económica. Es una punta bastante más barata que otras puntas. Del orden de 15, 17 o 20 euros más barata. Entonces, volvemos a la misma de siempre. Normalmente hay gente que va a la Almería y busca la punta barata. Entonces, no es mala bala. En calibre 308, en calibre 3006, a mí me ha dado buenos resultados en circunstancias que está expresando. En calibres Magnum no he tenido las mismas circunstancias. Sí, pero estamos hablando que a 60 metros con un calibre Magnum 300 no eres capaz de traspasar un ciervo. ¿A 60 metros? Pero escúchame, un ciervo, hay que ver los ciervos que tira este hombre. Bueno, ya, pero me da igual, José. Porque son puntas excesivamente blandas y a veces ¿qué hacen? Que deforman mucho, crean un champiñón que va frenando toda la cavitación interna del canal balístico y no traspasa. Y ahora, importante, ¿qué es preferible? Ya lo hemos hablado en algún programa. ¿Una munición que deforme poco o justo y traspase para dejar un canal balístico y sangre, o una munición que deje toda la energía dentro? Cuidado lo que es meter 900 metros segundo, bueno, esa distancia estará en torno a 800 metros segundo que frenen de bloque en 70 centímetros. Eso destroza por dentro. Pero es que lo que no digo es cómo se le va. Bueno, porque a veces ese destrozo por dentro, ¿vale?, no está dentro del shock hidrostático ideal, es decir, el shock hidrostático que provoca no desconecta el sistema nervioso central, porque muchas municiones, aunque frenen, no frenan como tienen que frenar, y aunque las puntas las veamos iguales, no provoca esa desconexión. No olvidemos que al final el shock hidrostático ideal es el shock hidrostático en el cual, cuando entra en el animal, en la zona de la paletilla, desconecta el sistema nervioso central. El animal cae y para cuando el animal se quiere recuperar, se ha producido un fallo multiorgánico y el animal se ha quedado en el sitio. Ese es el shock hidrostático ideal. Y eso no siempre se produce y no en todas las circunstancias, aun y tirando con las municiones ideales. Pero con esta bala en concreto, yo personalmente no he tenido buenas experiencias. ¿Qué bala le recomiendas? ¿Tengo clientes que no la cambian y solo quieren esa? Sí, vale. Yo te estoy diciendo que yo no he tenido buena experiencia, que tenemos otro señor que tampoco la ha tenido. Vale. ¿Qué bala les recomiendo? La RWSKS. Que intente montar la RWSKS o que busque la norma Oryx. La diferencia que va a tener es brutal. Norma Oryx, RWSKS o Nosler Partition. Verás cómo cambia de opinión.
Pero ¿qué pasa? Que volvemos a la misma. Es que esta caja me cuesta 50 y pico y esta me cuesta 80. Yo tengo un amigo que me decía siempre, madre mía, por 25 euros, la de viajes que me he hecho para buscar un puñetero bicho, que luego me ha costado 200 Es que eso en es lo que iba a gasolina. decir, te estás gastando un dineral en intentar abatir un animal enorme, corpulento, grande, un ciervo, y por 25 euros estás dejando de hacerlo. Eso es muy típico, me pasa constante a mí y a todos los armeros, esto no es nuevo. Por eso, recomendaciones ya le hemos dicho 3. Es como con la Si ropa. se mete con la norma Oryx, si se mete con la RWSKS o se mete con la Knowledge Partition, va a ser radical el cambio que va a tener en cuanto con este calibre y este arma en cuanto a los resultados. Esto es como con la ropa, te gastas un dineral en un rifle, te gastas un dineral en un coto, te gastas un dineral en echar de comer y luego llega, te pones, o llevas ropa que hace ruido, o llevas ropa que no abriga, o llevas ropa que sudas como un pollo, te tienes que ir a tu casa, no disfrutas o que te mojas. El ser humano es así. Ya, Bueno, estas son cosas. ¿ves cómo lo hemos descifrado? Sí, Diego CS. Buenas, una pregunta. ¿Crees que he hecho bien en poner la mira Alpen Optics LT 21244 en un Browning Bar 2 para Montería y Jaguar 2 hasta 150 metros? Sí. Alpen es otro de los compañeros de Bracer que está pegando bastante. sí, Antonio y Pedro, un saludo a vosotros. Exactamente, y es una óptica que no vas a tener problema, no están dando problemas, son fiables, tienen un buen servicio técnico, son ópticas ya preparadas, yo las he probado, no he tenido ningún problema y no creo que te arrepientas, porque para mí has hecho una buena opción. Entre Alpen y GPO podrían estar, o GPO No. está un poquito por encima. No, con todo el respeto de Alpen, No, yo pregunto. GPO, o sea, Alpen está un poco en línea intermedia, tipo Conus, Sí. y GPO está a un nivel bastante por encima, Correcto. bajo mi punto de vista, ¿eh? Sin despreciar, esto no es cuestión de despreciar. No, esto es la realidad del mercado. La realidad del Oye, mercado. esto es como el fútbol. Claro. Oye, usted está en segunda división, yo estoy en primera, y el Correcto. otro está en tercera, o yo estoy en tercera y usted está en segunda, ya está. O estoy en primera mitad de tabla. Correcto. O, por ejemplo, Y ahí siempre hay sitio para todos. Seguimos. Hola, tengo 4 rifles. Y de todos el que mejor agrupa el CVA Cascade LRXH con saco Game Head Pro. Es el más barato que tengo y es el mejor que tengo. Funciona perfecto, lo recomiendo sin duda. Un saludo. esta pregunta que hay aquí, esta contestación que hay aquí, os puedo asegurar que es como una tónica repetitiva de cada vez que hemos vendido un CVA. Por eso te la he puesto, porque sé que me lo has comentado muchas veces, que todo el que se lleva un CVA es como antiguamente un taxista se compraba un Skoda Fabia. Mira, Todo el mundo decía, madre mía, le he hecho 1000 kilómetros, Sí. ¿cómo va? Pues el otro día mandamos 2 a Cataluña, un 3006 y un 7 milímetros, ¿vale? Un CVA Cascade, un LRX, un Cricket, que lo que cambia es simplemente el camuflaje, ¿vale? Os puedo decir un 3006 y un 7 milímetros. Mandamos 2 porque eran un padre y un hijo y me dijo, somos un grupo, una peña de cazadores. Yo escucho hablar mucho, pero no me puedo creer porque ya he comprado otras armas en 700, 800, 900 euros. A mí no me creo todo lo que contáis, pero tanto lo habláis que quiero probarlo. Si da resultado, venderéis 4 o 5 del grupo. Bueno, pues eso fue un lunes. No, miento. Se mandó el lunes, le llegó el martes. El jueves, se lo pusieron a su nombre. El viernes me llamó, después de ir a tirar allá en el norte, porque la Federación Galega, desde Cataluña en la Federación Galega tienen concertado con campo de tiro y tienen sitios donde tirar hasta 200 metros, 200 y pico metros, me dijeron. Bueno, pues cuando me llamó el tío, me dijo el viernes, la semana que viene lo han comprado por la web, la peña suya, los 4 han comprado 4 7 milímetros. Está acojonado, lo probó con 3 balas El diferentes. normal, el Remington Magnum, ¿no? 7 herramientas manos, sí. Está acojonado con los rifles. Es que es digno de prueba. El que no lo prueba no lo sabe. Hay que probarlo para entenderlo. Es lo único que digo. y una Y pregunta. gente que entiende, ¿eh? Que el otro día se vendió una a Cataluña de un señor que respeto mucho y entiende, y me dijo que está acojonado con el rifle. Porque es acojonado en el sentido sorprendido. Cómo agrupa la suavidad, la versatilidad. Obviamente es un cerrojo que tú te coges, por ponerte un ejemplo, un Vergara, un Carbon Crest, y ves la suavidad de cerrojo y te coges un CVA y obviamente tiene algo más de atranque, no tiene esa suavidad. Más espartano. Que sí, pero no quiere decir que se atranque, es más espartano. Sí, pero Pero es lo único que le puede buscar de defecto, porque por lo demás, acuérdate que se lo dijimos a ellos, a la fábrica, que queriendo crear un producto más económico, de trabajo, como de dice. trabajo, han creado un producto acojonante. Y una pregunta, José, y sé sincero. ¿Tú has probado los CVA? ¿Los has probado en varios calibres? ¿En todos los calibres? En todos los calibres. ¿Agrupa igual? Hasta ahora lo he vendido en todos los calibres del mercado, hasta en 22. ¿Y agrupa igual? En todos, hasta en los PRC, miento.
No, sí, mandamos un 300 PRC hace 3 semanas. No lo he probado en 300 PRC. En 6,5 PRC y en 7 sí. En 300 no. ¿Y por Quizás qué? sea el único que no lo he probado. ¿Y el a qué único se que no. debe que en todos los calibres se agrupe igual? Mira. Cuando estoy viendo siempre las preguntas que hay muchos problemas de agrupación con balas, con calibres, con Yo creo, cañones. bajo mi punto de vista, una de las críticas que se le dan a estos rifles es el que son pesados. Pesan en torno a 250 o 300 gramos, son más que otros rifles de su segmento y competencia y precio. Pero yo creo que por ese cañón que han hecho más grueso, es que sin querer han hecho un cañón Pero- tipo Barmin. Cuando me lo Sí. mandaron a mí, cuando me lo mandaron, Te llamó la atención que era gordito, ¿verdad? me encantó, tío, el cañón. Porque lo vi y digo, hostia, tiene la sensación Se de nota robusto. correcto, y un contundente. Sí, sí. Yo Esto- creo que la gestión de armónicos que han hecho con este tipo de armas, oye, yo no digo sin querer, lo digo por las explicaciones que nos daban de un rifle de trabajo, Sí, espartano, que que dijo te daba la Rafa que era un sensación rifle de trabajo, un rifle más. como en un primer momento como, coño, es el rifle que puedes comprar para tenerlo allí en el cortijo tirado y para no manchar el blaster. Hostia, eso dista totalmente de la realidad de este arma. Mm. Pues han creado un arma que ya os lo estoy diciendo, son grupos de disparo que parten de 700 y pico gramos. Es que eso es una presión acojonante y un recorrido muy liviano. No es el típico gatillo que voy pulsando y me como un bocadillo y cuando me como la hamburguesa, la cena y el postre salta, no. Como decía cuando hablamos con Ander, que me gustó mucho esa expresión, es un crujiente, toco y ¡poc! Cruje y salta el tiro. Ujú. Entonces, eso te permite mucha precisión. Entonces, no te sé dar la explicación técnica exacta, por más Sí, que sí. estuvimos en la fábrica. El caso es que han creado unos rifles acojonantes, porque lo saques en 243, en 3006, en 7, en 7 Y PRC. todos agrupan. Es que, y el otro día había un señor que haciendo pruebas me dijo, José, me he llevado las 5 cajas de balas que me llevé, uno de aquí de San Vicente, que me compró un 3006. Me he llevado las 5 cajas de balas diferentes. Y los 5 van bien. Las 5 van de cojones, macho. ¿Con cuál agrupo mejor? Estás sorprendido porque tiene otros rifles. Tiene otros rifles de hace años. Santa Bárbara, tiene Franchi Horizon, tiene un Remington 783, un Remington 700 Police que compró de segunda mano. Y el hombre dice, incluso este señor de Barcelona que entiende y compite en PRS me dijo, José, no me lo puedo creer. Entonces podemos decir que entre un cañón normal y un cañón Barmin se han quedado en medio y han creado un rifle de una gama de precio contenida baja. Sin brutal. querer han hecho un pedazo de arma. También todo hay que decirlo. Igual que estamos alabando, vamos a esperar 4 o 5 años de tener el arma y tirar una serie de cientos de tiros Sí, a ver cómo y responde. a ver si todo eso se sigue produciendo. A día de hoy, 3 con el mío personal que yo tengo, ¿vale? De los 2 que tengo, con no sé cuánto, 4 cajas de balas más o menos tiradas, 5 cajas de balas, sigue sorprendiéndome las capacidades del rifle. Claro, son 5 cajas de balas, no es más. Vamos a esperar unos años, pero a día de hoy estoy muy sorprendido. Mira que yo era un enamorado del Remington 783, ¿sabes? Que tenía 4 diferentes. Y he ido vendiendo porque es que o sea, me está sorprendiendo mucho. Pues el le rifle. damos la enhorabuena otra vez a Vergara, CVA, a Y esos Ander, a cañones Rafa. Y esos cañones en ceracote tan bonitos que tienen. Sí. Como, joder, es que tengo los otros que tengo que estar cada 2x3, los cañones típicos de acero gore, pasándole el imperal porque se te oxidan cada 2x3. Es que Y este cañón con este tratamiento Es que a eso es lo que me refiero. Cuando yo vi el cañón. en ese precio, que no es un precio adicional. No, yo cuando lo vi, la primera sensación que me dio era esa, digo. Es que es bonito el rifle, además. Digo, ¿esto solo vale eso? Claro. ¿Tú te acuerdas cuando el primer rifle que conste que yo veo de esas características me lo trae Perico, que además fue ahí en ese sofá? Sí, sí. José, llévatelo y ponmelo a tiro, ¿te acuerdas? Y pruébalo. Y pruébalo. Y yo, mi impresión, que creo que se lo comenté, es que era un rifle de entre 1.200 y 1.500 euros. ¿Te acuerdas? Y cuando me dijiste, no, creo que me han dicho 800 y pico euros, digo, 800 y pico que te lo han dejado a ti. Dice, no, que cuesta. No, Y y digo, peor fue- ¿cómo va a valer eso? Y peor fue cuando lo probaste. Claro, pero si eso puedes probarlo cuando te dije, no Y puede digo, ser. Esto no puede ser. A ver si ¿Te le van a acuerdas que subir- te lo dije? le van a subir el precio ahora. Digo, es que no puede ser, esto no es normal, porque me voy con la Horna 10ST, ¿te acuerdas? A ponértela a tiro, y es que metías prácticamente bala sobre bala, y la suavidad, la dulzura, todo. Y yo digo, esto no le encontraba lógica. ¿Vale? Pues yo me pensaba que era que a ti te habían dejado el rifle en 800 euros, mucho más barato de lo que costaba, por el tema de que tú lo divulgaras o algo. No, y cuando decías, no, José, es que es lo que vale. Digo, ¿cómo coño va a valer? No puede ser en las prestaciones que tiene, ¿te acuerdas que te lo dije? Ujú. Y luego ya, después de todo el tiempo de tenerlos, cuando lo voy no entendiendo, pero bueno, entiendo el hecho de que es una fabricación española. Vamos a ver, un rifle que viene de Estados Unidos o un rifle que viene de cualquier otra parte que vale 900 euros aquí, ¿vale 900 euros? ¿Por qué? Porque allí cuesta 300 y entre Porque allí cuesta aranceles, 450 transporte. y aquí llega a 900. Pero si lo estoy fabricando aquí,
Claro. Todos esos intermediarios no están, con lo cual el Claro. precio es lógico que sea ese. Al final es lo que dijo Rafa, que la colaboración que teníamos con Vergara, que en este caso con CVA, era porque CVA era un rifle de trabajo, un rifle fabricado en España y se identificaba mucho con la ideología o con la manera de ser o de sentir de cada empresa. Mira, Tanto nosotros como marca española, que es una marca que puede acceder prácticamente todo el mundo que quiera ropa técnica buena, y con un CVA prácticamente hoy en día, quien quiera empezar a cazar por 800 euros tiene un rifle. Encima bueno. No, 800 no. No olvidemos que este es el CVA LRX con la carrillera regulable. Correcto. Los CVA Cascade Vale, más barato. valen 699 600 euros. correcto. Que al final las prestaciones son muy parecidas, El ¿eh? 108 que tengo es el Sí, por el que es ejemplo, verde entero sin nada. verde sin nada, es un rifle. Entonces, mira, os voy a dar Ponlo el paragüero. un dato por encima. Que me pasará, es cuestión de tiempo y estadística. A más vendas, alguien se quejará. Es lógico, ¿eh? A ver, eso es como todo. Vale. Igual que os digo, la queja que he tenido un problema solo en el tema del gatillo, el tornillito que lleva para el tema de la presión, uno por lo que sea se aflojó un poquito más de la cuenta, el cliente vino, me lo explicó, se lo traje, le eché sellador de rosca, fijador de rosca, nada, una tontería, pero de momento lo pasé porque hay un departamento y está Ander detrás, que es el departamento postventa, que se lo pasas y ve número de lote, cuándo se ha fabricado, y de momento te corrigen para que no vuelva a pasar, que es una cosa que me llama muchísimo la atención. Y eso está ahí. Y que te hace Tú ahora cógete un Remington, un Blaser, un French. ¿A quién le escribes capaz? ¿A quién? Si el tío está a 5.000 kilómetros de aquí, esa cercanía hace que mejoren y están consiguiendo. Yo, donde verdaderamente me ha impactado, de decir, me cuesta creerlo, fue no solo con el CVA, que también, ya os digo, estoy alucinando y os doy como dato, a día de hoy, no voy a decir una cifra, porque no es ético, pero muchas unidades vendidas de CVA, solo he tenido esta queja. En proporción estadística con otras marcas de rangos similares de precios, he tenido algunas quejas. Cuando no por una cosa, por otra, cuando no porque se me oxida rápido, cuando no por el gatillo muy duro, Sin embargo, con CVA todos son alabanzas hasta el punto que estoy cogiendo tal garantía y tal confianza, coño, que cada vez que vendo uno, ya no estoy, es que no estoy pendiente de que me digan, No estás oye, sufriendo. sí, el otro día mandé 2 de otras marcas y, joder, es que el gatillo, lo veo muy duro el gatillo, el cerrojo no es lo que yo me esperaba, en una marca de este nombre, joder, y sin embargo en CVA, es que no, al contrario, este comentario puedo enseñar de estos 50. Enhorabuena, mira una plancha 500 metros, mira lo que he conseguido, Pero yo creo que todos son también alabanzas. es por eso, por el precio, porque la gente paga eso y luego ve. Me la has quitado de la boca, tío. No esperan Lo que esperas recibir. No esperan mucho y El claro, cuando prueban el rifle y ven las prestaciones que te da pero, por ese coño, precio, El efecto, dice, eso, José, eso se llama el sí. efecto wow. Pero tienes otras muchas marcas en ese segmento. Usabas. Tienes Savas, tienes Franchi, tienes Mauser, tienes Remington, muchas marcas que, coño, van muy bien, ¿eh? Y yo tengo de eso. Yo tengo y cazo con ello. La gente está harto de verme con Remington 783, por ejemplo. Pero, ¿qué pasa? Que veo que hay unas prestaciones, que, oye, buen rifle, pero en esta, por lo que sea, pues están superándolas. Igual que habrá otra gente que no tenga esa percepción y tenga otra. Pero si yo tengo que hablar de un arma a día de hoy, que a mí me ha sorprendido, lo que yo no me esperaba, es en el viaje, aparte de haberlo puesto el otro día tirando a prueba, luego con todo el feedback que nos pasó Sergio, y después el viaje a Francia. ¿Vale? Que el vídeo ya está disponible para que lo veáis como os he comentado. Es el Vergara Carbon Crest. Yo no me esperaba esto. Aparte, qué precioso. En un rifle de 1.800 euros, yo no me esperaba esto. O sea, es que es un rifle que coges tal cercanía con él, es decir, te sientes tan seguro, que el otro día lo decíamos, que eres capaz de tumbarte en el suelo, ponerte a 450 metros, que asome el coco un zorro, acordáis que lo estaba comentando, ponerle el GP o su torreta bien puesta, que por supuesto es parte del éxito, una buena óptica y por supuesto un centrado exquisito y una buena corrección balística, pero el arma está ahí, ¡pum!, y en el sitio. Y es que o sea, te da tal sensación que dices, coño, me quiero poner a 500 metros y poner pelotas de tenis y darle a las Si pelotas. la prueba la tienes que Sergio eres un enamorado de Blaser y Sergio no tocaba otro rifle. Por eso hablo del feedback. feedback. Tocó el Carbon Crest, se quedó flipado. De hecho, vendió todos los Blaser y ahora tiene el Carbon Crest y un Proof, ¿no? Creo. Sí, bueno, sí, Proof, sí, porque ahora está trabajando con el 300 PRC también. Entonces, ¿qué pasa?
yo tengo también mi blaster allí en el armero, pero es que llega un momento que son circunstancias diferentes, no sé cómo explicarlo, pero es que yo el otro día me tumbaba y yo tenía el Corza a 300 metros y me decía el guía, que además lo comento en el vídeo, no, tú tienes el rifle, él me hacía gestos y me Sí, sí, lo decía, tienes canteado. está muy canteado. Y digo, no, está recto. No, yo veo, claro, es que el bancal, en el vídeo me vais a ver tumbado, pero yo estoy así de lado. Entonces, ¿qué pasa? Que, claro, la sensación es que tú tienes, o sea, ¿cómo explicarte? Que está así el visor, pero no, el visor está recto, que para eso tenía nivel digital. Claro, yo con el nivel digital lo veía y decía, fíjate que te lo juro que estuve varias veces diciendo, oye, estará roto el visor, el nivel, porque es que yo también veía el animal muy doblado respecto a la cruz, pero yo me fié completamente del nivel. Y claro, él me dice, no tires porque solo tiene esto para meter el tiro a 300 metros. Esto, muy difícil, no tires. Y yo digo, pero lo veremos a la tarde. Dice, difícil porque solo lo he visto de vez en cuando. Lo tenía controlado ese animal, ¿eh? Fuimos a buscarlo porque él lo tenía controlado. Dice, pero no lo veo siempre. Yo digo, ya, pero es que nosotros nos tenemos que ir A España, mañana. un poco. Entonces, dice, lo que tú quieras. Y no la jugamos, y es que lo vais a ver en el vídeo, es quirúrgico el disparo. Eso solo te lo permite cuando un arma te transmite esa seguridad. Entonces, otras armas de esas características no me dan esa seguridad. Entonces, por eso estoy alucinando de verdad con tema de Vergara y CVA en sus diferentes modelos. Y lo tengo que hablar, como lo siento, igual que hace unos años atrás, había algunos problemitas o algunos comentarios con Vergara que se han ido solucionando y a día de hoy están rompiendo. El otro día mandé un 7 PRC de un Carbon Crest, que es con este que he tirado ahora, a Valladolid, y me escribió la persona a la semana justa, allí tienen un campo de tiro de 500 metros, y me decía, José, estoy haciendo lo que quiero con el rifle. Estoy flipando y alucinando con él. Estoy enamorado. Esos son los comentarios que me ponían en el WhatsApp. No me dijo ni a qué le daba ni a qué no le daba. Eran los comentarios que tenía. Sí, yo el único comentario negativo, que sí que es cierto, que es los tiempos de espera, los tiempos de recibir el rifle. Bueno, pero ya nos explicó Ander que es que no pueden almacenar rifles, prácticamente van a pedido porque no pueden hacer otra. Las 4, pero escuchan, pero no en este, ¿eh? Pero no en este. Pide un placer. Ya, no, está claro que estamos hablando igual de 15 o 20 días contra tal, pero... No, pero cógete, te lo estoy diciendo, cógete un blaster. Que se salga un poquito de un Conner 6 meses Ya. y no pasa nada. O un Sauer. Entonces, ¿qué pasa? Que al final yo entiendo que la gente las cosas las queremos ya, pero la gente, gracias a Dios, lo está entendiendo, te llama, José, ¿lo tiene? Pues sí o no, y si no lo tengo, 4 semanas. Y Sí. te cumplen con las 4 semanas, Sí, de primero 3 a 4 empezaron semanas. no, en 15 días, pero con 4 semanas. No, poder- 4 poder- semanas. La media son 4 semanas. Y te digo que son 4 semanas y me ha tardado una semana. Eso también me ha pasado. A la Sí. semana estar ahí, después de decirte 4 semanas, pero el cliente lo comprende, el cliente confía en ti. Porque muchas veces el cliente quiere la atención por venta y no quiere ir a un sitio mega grande y saber que está allí, pero ya, y luego, ¿quién me explica? Otro. ¿Quién me informa? ¿Quién tal? Otro. No, la gente quiere una atención que le pierdas o le inviertas, no es bonito decir perder, eso media hora, 45 minutos de explicarle cómo va todo. Le dediques. En resumen, que estoy súper sorprendido con ello. Ahora, pasarán unos años y veremos a ver si siguen dando el mismo resultado. Pero a día de hoy, yo lo tengo claro. Porque además, repito, y esto es una constante del programa, aquí lo que hablamos es porque lo hemos probado. Si no, no lo hablamos. No, de hecho vamos a sacar novedades ahora que hemos probado y por eso salen, si no, no saldrían. Venga, la última pregunta. Gracias por enseñarnos tanto. ¿Podríais hablar sobre el cronógrafo, ya que con los conocimientos que nos estáis enseñando se necesita la velocidad de la munición real? Un saludo. Hablar de cronógrafos entiendo por algunos que los que Mira, no- Tú llevas que es económico. Vamos a hablar, Yo- vamos a hablar de 3. Cadwell 2.0, 170 euros de media, ¿vale? La página web de Armería Polo lo tenéis, o vuestra Armería de confianza. Es el típico crono barato, económico, con sus antenitas. Lo que hace son 2 sensores ópticos que detecta el paso de una sombra y otra sombra y te hace el cálculo de la velocidad. Normalmente hay que hacer una agrupación de 3 disparos para sacar una media. Ejemplo, 1000 metros segundo, 1005 metros segundo, 1010 metros segundo. Me quedo con la de 1005, ¿me entiendes? Siempre sacar 3 para hacer una media. Recordar en los cronos, este tipo de cronos, hay que ponerlo a 4 o 5 metros, nunca más cerca. Recordar mi primera experiencia, menos mal que eran unos chinos de esos malos que pedí por AliExpress. lo desintegraste. Lo desintegré, lo estrené fundiéndolo, desapareció la pantalla, no que le dio la bala, no somos tan burros. Los gases, estaba a menos de 1 metro, desintegraron el LED que tenía aquí delante.
Y dije, ya me quedo sin crono. Vale, entonces aprendí. Y luego tienes el típico Garmin, que está en torno a 600 euros, que se coloca, si el cañón del arma está aquí, se coloca en la parte trasera, en un lateral, mirando hacia adelante, hacia donde va el proyectil, y nos va haciendo la lectura real digital. Y los Aldon, que están en torno a 470 euros, que es muy parecido, mismo sistema, si lo ves, prácticamente igual, ¿vale? Y vale como 150, 130 euros menos. Son los 3 más utilizados así del mercado. Hay más marcas, pero por ahí anda, ¿vale? Y sí, es muy importante. Entonces, que sepáis que existen este tipo de cronos y que es importantísimo la velocidad en boca, por supuesto, para hacer vuestros propios cálculos. Si no, es muy complicado. Vale, pues ya hemos terminado con las preguntas. Ahora vamos a pasar a unas novedades que nos ha traído José. Y luego tengo una sección que no les he dicho, pero que es para el final. Simplemente Ya estamos con las sorpresas. con las sorpresas. Vale. Vale, José nos ha traído aquí unas novedades a nivel térmico y infrarrojo. La gente, creo que lo comentaste tú ya, ¿no? A partir de ahora nosotros para lo que es visión térmica nocturna vamos a utilizar los Pifra. Estábamos utilizando otra marca y ahora vamos a empezar a utilizar los Pifra. Aquí tenemos este que tú sabrás hablarlo. ¿Dónde está el nuestro? Este, ¿no? Ese es. Este Ese el es. nuestro. Ese Vale, es. ¿Es el Draco? El Draco, Este es el nuestro, ¿no? sí, el Ahora, 635. explícalo tú. Mira, De Pifra que tú lo vamos- explicas mejor. vamos Luego a- también este es el que vamos a usar como monocular. exacto. Vamos a empezar por la casa Pixfra y después Vamos a los demás. vamos a los demás. Mirad, Pixfra es una casa. A ver, hay muchas casas, hay muchas marcas. Yo voy a, como consejo profesional y personal, lo compréis donde lo compréis, me lo compréis a mí o a quien sea, preferiblemente si puede ser a mí, pero a quien sea, ¡Que me quedo sin comer! no todos los modelos sacan el mejor rendimiento y el mejor precio al precio que están. Me pongo un ejemplo. Si de la casa X tengo 10 modelos, resulta que muy probablemente haya otra casa que en esas características técnicas este cueste 2.200 y en otra casa cueste 2.000. Y te saque casi mejores características. Pero en otro modelo, de precio estén más o menos igual, te vaya mejor otro. Sí, como que no son Porque- todos buenos en todo. No. Y lo de todo vale para todo, igual, no. Entonces, vamos a un poco seccionarlo entre los famosos clip-on, ¿vale? Que ahora lo explicaremos en detalle. Monoculares de mano para mirar. Multiespectrales, nocturno, térmico y diurno, prismático, multiespectral, no térmico solo, que como hemos dicho es térmico, es nocturno digital y diurno en 4K. Y los visores térmicos. Es un poco dentro de los térmicos los espectros que tenemos. Vale. Vamos a hablar, como hemos dicho, de la casa Pixfra. En primer lugar, vamos a empezar por la base. Esto es un monocular, el ARC-LRF, con medidor de distancia, en resolución 640. Este en concreto es de lente 50. Son monoculares que están muy bien de precio. Recordar la oferta especial del mes de agosto. Estamos en agosto, 1 de agosto, durante todo el mes de agosto, salvo determinados modelos Taurus y los Volan 4K, que los Clip-on y los Volan 4K no entra. Todo el resto de la serie Pixfra, que es muy grande, tienen un 10% de descuento en vuestra armería. Es decir, si está en 1.100 euros, pues esos 100 euros se quitan y estaría en 1.000 euros de PVP, solo durante el mes de agosto. Importante que aprovechéis esta oferta. Bien, la casa Pixfra viene de Bracer Iberia, que es un distribuidor importador. Como hemos dicho, son chicos serios, intentan hacerlo lo mejor posible. Yo personalmente me están ofreciendo garantías, no los trabajaba, ya los tengo en la medida. ¿Por qué? Porque veo que se están portando de una forma seria y cuando hemos tenido de los pocos problemas, tontería que hayamos tenido, están cumpliendo en resolverlo lo antes posible, como la mayoría de Y marcas. si no te dejan uno para que se lo dejen al Los 3 cliente. primeros meses es sustitución inmediata, te lo cambian por otro modelo. Los 6 primeros meses es por un modelo prácticamente igual y dentro del primer año igual.
dentro de los 6 primeros meses la sustitución inmediata, luego dentro del primer año lo que hacen es sustituírtelo por uno de características similares mientras lo reparan. Y cada vez han implantado un sistema de servicio técnico que dentro de poco lo tendrán en España, ya lo están implantando, pero actualmente cuando lo envían están siendo lo más rápido posible a Alemania, ¿vale? Entonces, son alemanes los dueños que están invirtiendo en esta marca y hasta día de hoy se están comportando muy bien. Aquí tenemos un monocular térmico. Luego, el siguiente, los Draco. Los Draco, hoy por hoy, de los multiespectrales, son de los que mejores características están sacando en el mercado. Precio súper competente. El pequeñito, que es ese. En resolución de 256 con lente de 25 sobre 1.200 euros. Sobre 2.200 y pico, 2.500 euros, no llega a 2.500 euros, con resolución 640. Este es el Draco 635. Que yo lo he Recordar probado. ahora la oferta del 10%, que no es poco. Yo lo he probado y para grabar y tal, y es espectacular. Tienen un estabilizador de imagen bastante bueno para que no vibre. Y Calculadora balística ya incluida, es decir, le metemos nuestros parámetros balísticos, telémetro, POC, y nos dice usted con el rifle, la munición y los cálculos balísticos que usted tiene que corregir tantos centímetros o tiene que hacer tantos clics, lo que tú le metas en la calculadora un sistema balística. antiniebla que funciona de la hostia. Exactamente, tiene un sistema antiempañamiento de las lentes bastante bueno. En la niebla los térmicos no se comportan muy bien, tiene un sistema incorporado en el firmware que ayuda. Tiene el tema de la dualidad de las lentes bastante bueno para las personas que en algunos prismáticos térmicos no venía, y en algunos multiespectrales, el típico, todos no tenemos la concéntrica de los ojos iguales. Entonces había gente que miraba y veía muy achinado o lo tenía muy cerca, le molestaba, y esto te lo pones como tú quieras. O sea, tiene una serie de características muy buenas. Y lo mejor, en los Draco vienen con, tanto en los baratos como en los más caros, vienen con este arnés que a mí me parece acojonante que venga incluido en el precio. Un arnés que es serio, no es un arnés de estos de chichinabo, como podéis ver, para colocártelo, para llevarlo siempre colgado, y viene sus 2 bolsillos laterales para colocarle su juego de pilas en un lado y su juego de baterías en el otro, para sustituirlo en caso que quieras sustituirlo por jornadas largas o lo que sea. Pixfra está cada vez pegando más. Son chicos que trabajan muy bien, me parecen muy serios. Lo lleva también Bea Rossetti, ¿no? Sí, Bea, Antonio, y Pedro. Pedro, exacto. Entonces, son gente que se están comportando muy bien y a mí me están dando bastante garantía. Bien, todo esto se ha probado. Ahora, ¿dónde verdaderamente, bajo mi punto de vista, destaca Pixfra? En los visores son visores que están muy bien, en los volants 4K nocturnos están muy bien, pero a mí personalmente donde más destaca, lo que yo destacaría de esta casa son los Draco, por precio y versatilidad, y sobre todo a mí lo que me ha dejado loco es el Taurus, el clipón. Esto me ha dejado loco. Le han hecho la actualización al 3.0, ya los modelos nuevos que ya vienen con telémetro incorporado. Estamos hablando que está el más pequeño sobre 1.270 euros y estos en torno a 2.500. Este, en concreto, que es el 650, con el 3.0, la nueva actualización, estamos hablando que ya son clip-on que de fábrica nos garantizan que no necesitan centrado, no necesitan la dualidad de centrado, es decir, no necesitan ponerlos a tiro. Estamos poniéndolo a prueba, desde fábrica lo garantizan, nosotros lo estamos poniendo a prueba y por ahora estamos teniendo resultados muy buenos. Y ahora vienen con un nuevo sistema de acople, que no es este, está incorporándose ahora, que simplemente vamos a colocar una pieza a la campana, la otra pieza que hay aquí, y ya no es girar ni apretar, es meter un poquito de grado y se queda enganchado. Es acojonante. Y otra pieza que la colocamos aquí para mirar como monocular. Están sacando una cantidad de actualizaciones que se están poniendo las pilas bastante. Sobre todo el precio, tío. No, los precios son de lo más competente que hay en el mercado ahora mismo. Esta viene equipada con las ARM, las monturas de Rusan, ¿vale? Entonces, el clipón viene en la rosca, de tal manera que lo enroscamos detrás, con la del diámetro que nosotros tengamos de nuestro visor, lo fijamos y apretamos. Esto se ve con una resolución, este 640, que a mí me tiene loco.
pero loco. Lo hemos probado en multitud de ocasiones y no os hacéis una idea cómo se ve. Me tiene loco. Ya Clip-On, que están metiéndose en 2.000, que no llega a 2.500 euros con esta resolución, me parece acojonante. Cuando hace 4 días de 3.000 y pico euros no bajaban, 3.000 y pico, casi 4.000 euros. Entonces tiene precios muy competentes. Y el más pequeñito de la casa, en resolución de 384, está en no llega a 1.300 euros. Entonces, es lo que más destaco. Bien, esto en cuanto a la casa Pixfra, ¿vale? Luego, vamos a pasar a la siguiente sección. Estamos hablando de novedades, ¿eh? Que aquí sabéis que procuramos traer novedades. Luego, por otro lado, la casa Part ha sacado ahora algunos artículos nuevos, como pueda ser otros multiespectrales, que a día de hoy es de lo más bajo que hay en el mercado en precio. Aquí veis el bajo tamaño que tiene. Eso es IR. No, este es ese multiespectral también. Tiene un precio de 999 euros, nocturno, térmico y diurno. 4K, grabador y el IR intercambiable, de tal manera que nosotros hacemos así y le quitamos el IR en 850 o 940, le ponemos el que queramos. Japar en todos sus modelos, en nocturno, está incorporando lo de los IRs intercambiables. Ya lo tenemos cambiado, ya le podemos poner 850, 940, le podemos poner lo que queramos. Este en concreto es el Osprey 4K, ya os digo, 999 euros, nuevecito, mirad el tamaño que tiene, aquí puedes ver cómo queda colgado, y me parece acojonante. Luego, también han sacado un nocturno, no llega a 300 euros, para el típico que solo quiere trabajar con nocturno para valorar animal, para ver animales, en tecnología nocturna digital, como tenemos por ejemplo los visores PAR el 2.0 o el 4K-EX, pues igual que vemos a través del visor, veríamos a través de estos prismáticos, que viene equipado con esta silicona para que no nos destelle la pantalla en la cara, y igual, 290 y pico euros, y me parecen, con lente de 70, me parecen bastante buenos para las características que ofrecen, y aquí tenemos otra novedad de Par. Luego, en cuanto a monoculares térmicos, han sacado el Leopard 640EX con telémetro incluido en la lente. Aquí lo tenemos, muy compacto, ultra durabilidad de las baterías, han mejorado bastante. Aquí tenemos el telémetro incluido en la lente, es otra de las novedades que ha sacado Par. Luego, el 640EX, aquí tenemos el Pantera, el EX640 con telémetro. Ya tiene el telémetro incluido en la lente. Otro de los visores, el más avanzado de alta gama que tiene la serie Par. Y una de las cosas muy demandadas, visor que está en 3.000 euros, 2.999. Pasamos a uno de los detalles que más estaba esperando la gente, que es, aquí tenemos el 384 Mini, el Pantera. Esto es un térmico con telémetro incluido. El 384 Mini de Par. La gente está mucho preguntando por él. Lleva el telémetro incluido en la parte de arriba. Es un visor que vamos a poner a prueba ahora. Un visor que ya hemos hecho las primeras feedback y nos parece acojonante. Está recién sacado en el mercado. Y estas son las novedades que queríamos que vieran en cuanto a térmico, que sabemos que la gente ya habéis visto que cada vez que sacamos algo de nocturno y térmico se vuelven locos porque les gusta mucho. Cada programa intentamos siempre traer conceptos nuevos y lo nuevo que va saliendo. Esto referente a nocturnos y térmicos. Y ahora, de la casa Arcea, hay mucho tiempo que la gente estaba demandando una cruceta muy fina, lo que denominaban una cruceta tipo Swarovski, salvando las diferencias en el sentido de una cruceta muy finita, ultra fina. Bien, pues con el departamento de I+D de Arcea nos pusimos el año pasado manos a la obra, hablamos con Ander y con Jordi, mandaron el proyecto a fábrica y fábrica les mandó un prototipo. Lo vi, me gustó y hemos sacado adelante con la casa Arcea las nuevas crucetas Crosshair. ¿Qué son las crucetas Crosshair? Son una retícula ultra fina. Mira, la retícula ultra fina no está diseñada para personas que tengan problemas de vista, porque es tan sumamente fina que es la retícula 4A con el puntito en medio. Que las personas que tengan problemas de vista no la ven bien. Se veía perfectamente con lo otro.
Coño, se ve perfecto. Sí, y lo han sacado en su modelo. Aquí tenemos el 2,5 50. ¿El puntito que han hecho con el circulito ese? Sí, el puntito es acojonante No, porque el puntito con el circulito te Sí. da mucha... perspectiva porque vas directo al sitio. Entonces, esa es una de las novedades que ha sacado la Casa Arcea en su serie Adler. Se ve muy bien, ¿eh? Y otra de las novedades que han sacado ahora, Que también lo hacía, ¿no? sí, de la Casa Arcea, es la retícula Fiber ultra iluminada. Hay gente que te pedía que en días de sol como que le faltaba un poco de magnificación a la intensidad de la retícula iluminada. Entonces, han sacado una retícula 4A, la Fiber de fibra óptica, de tal manera que, digamos, multiplicamos por 2 o por 3 el nivel de intensidad que teníamos anteriormente en el punto rojo. De tal manera que esto, símil a un potenciómetro de luz, es como si tuviésemos 5 niveles de intensidad de luz y ahora tenemos 12 o 15 niveles de intensidad de luz, que es la Fiber, que es esta. Vas a ver una retícula 4A normal, pero en cuanto la enciendes... Espérate, ha cogido el menú, ha cogido el menú. En cuanto la enciendes... Esta no tiene pila, pero bueno. Vas a ver una retícula 4A, Ajá. pero la retícula interna ya es de fibra, de tal manera que se pone muy iluminado. Entonces, cuando tú miras prácticamente a una zona muy iluminada de luz, vas a ver un punto muy intenso. Sería viendo la cruceta en medio, ¿no? El puntito en medio. Este en concreto no lleva pila. Solo el funcionario. Sí, pero es para que vean la nueva cruceta de fibra 4A. Entonces, han hecho esas dos novedades. Ya las crucetas, ya todas van con fibra óptica, de tal manera que ya no volveremos a tener una falta de intensidad de la luminosidad. Y por otro lado, la Crosshair, que es aquella persona que quiera precisión. Hay mucha gente que quiere una retícula súper fina. Ah, que ya me ha gustado, está chula. Es la hostia, porque es... Y es súper... Te llevas muy rápido al centro. Exacto, y sobre todo cuando tú tiras largo, el animal al final se te queda pequeño, entonces Creo que necesitas si es muy gorda, que tape lo menos posible el animal. Ahora, esta retícula, repito, no está recomendado para aquellas personas que no vean bien. Me ha pasado... Pero lo que he visto que ese solo llega a 10, tiene más... No, es toda la serie Acea. Ah, Toda la serie Adler. vale. Lo tienes en el 1.8, lo tienes Vale, en el vale. 1.10, lo tienes... No, en la Crosshair la tiene en el 2,5 10, en el 2,5 20, en el 3.12, A eso en la te serie refieres que tiene Arcea. más, ¿no? Claro, que son las lógicas. Visores que son o polivalentes, o de rececho, o de espera. ¿Entiendes? Obviamente en el 1.4, 1.8, visores más de batida, no tiene sentido una Crosshair, es una retícula súper finita. Entonces se han sacado sobre todo en estos modelos. Entonces son mejoras que ha sacado la Casa Arcea. Para que os hagáis una idea, el otro día, porque mucha gente pregunta por el Arcea Adler, le preguntaba a Jordi, que es una anécdota que sé que no se lo he comentado, pero sé que la puedo comentar en confianza, que me dejase algún visor para hacer unas pruebas que iba a hacer de someterlo a golpes fuertes, tíralo desde un barco, hacer el cabra, tíralo desde un barco, moverlo con el coche por un bancal y luego montarlo y disparar, ¿vale? Y me llamó la atención porque me dijo, José, espérate a ver, porque es que de lo que nos han devuelto para garantía, y resulta que tenía 4 visores en una caja. Y digo, de toda una temporada entera, en cientos de unidades vendidas, solo tienes ese que tiene un golpe de que le ha dado al cliente, uno que tiene el cristal roto y 2 que han dado un problema de paralaje, ¿solo eso? Dice, sí, no tengo más. Es para que os veáis un poco el nivel de fiabilidad que tienen estos visores, que era por estadística para que tuvieran más de los que había allí para devolver por garantía, ¿eh? Entonces, son visores bastante fiables. Y luego, ya hemos visto referente a esto y una cosa que me están preguntando mucho. Otra de las ópticas que tenemos puesta a prueba y que me gusta mucho referenciar, ya la veréis en el rececho con el visor, se están vendiendo bastante bien los GPO, pero una de las cosas que a mí, que me lo he quedado yo ya personalmente para mí para cazar, porque es que me ha vuelto loco, son estos prismáticos. Estos son los Rengi de 3200 de 10x40. Pequeñitos, compactos, no te haces una idea cómo se veían los Corzo a primera hora de la mañana, con telémetro. Yo creo que los he usado yo. Sí, son los que tú tenías, exacto. Con telémetro y con calculador de ángulo. Van de cine, en torno a los 1.200 euros, y van de cine. Y el portaprismático GPO que tenemos aquí, Sí, es una pasada, ¿eh? esto es una locura. Lo del portaprismático es de los mejores que he visto ya a día de hoy.
Entonces, estas son algunas de las novedades que han ido entrando, que en programas posteriores, a medida vayan entrando, iremos informando. Así que, Vale, tema pues ahora, novedades, tenemos ya. para ir, vamos a ir ya terminando ahora dentro de poquito. Déjame un segundo el cuchillo, José, que tienes ahí encima. Sí. ¿Veis este cuchillo aquí? Este cuchillo es un cuchillo que nos hizo Marcos de Astur Knife. Es un cuchillo de LZB, es un cuchillo de desollar, podríamos decir, ¿no? Lo hizo personalizado. Entonces, que sepáis que ahora mismo estamos trabajando en un cuchillo podemos decirlo, de caza, Sí, un cuchillo de zaja. polivalente, Cuchillo de- Polivalente que te vale. polivalente para Polivalente, desayunar, para sí, el sí. bocadillo, para todo. que está haciendo Sí, para el bocadillo, nocilla. claro, para la Para los nocilla. sándwiches de nocilla. Tú, capullín, este tipo de cuchillo para cortar el pan Eso, es acojonante. Me ha hecho gracia lo de pa'l bocadillo. Coño, De eso ya en un coso que... Pues no, estamos desarrollando con Marcos de Astur Knife un cuchillo propio del LZB Gear, con la empuñadura, seguramente va a llevar la empuñadura en el camo del LZB. Hay algunos compañeros que ya lo han visto, ya tenemos encargos del cuchillo sin verlo. Va a haber solamente 50 unidades, con lo cual os lo digo que todos los que tenéis nuestras equipaciones, nuestra ropa, nuestras mochilas, todo, va a haber 50 unidades de este cuchillo, no de este, un cuchillo que ya lo veréis. Va a ser una pasada con el camo con el mango en el camo Aliaga del EZB. O sea que ya lo veréis en breve. Y ahora, esto simplemente, para ir acabando, quedan dos cositas, pero esta no la he dicho. Quiero, porque hay mucha gente que me pone en los comentarios, oye, contar una anécdota, la anécdota más impactante que hayáis tenido en el mundo de la caza. Quiero que me contéis cada uno una anécdota así rápidamente, la más impactante que hayáis tenido dentro del mundo de cazar. Coño, así en frío, tío. Hombre, claro, es que si os lo digo no tiene gracia. Claro, pero es que no me da tiempo a inventármela, tío. Bueno, No sé, ahora mismo no se me ocurre nada, tío. mira, yo por ejemplo, yo voy a contar una cuando estuvimos en Sudáfrica. Yo lo digo a nivel de filmmaker, a nivel de cámara, o sea, a nivel de cazador. Para mí la más impactante es el corzo que abatí con Sergio en los Pirineos a 500 y pico metros, o sea, con un 270 Short Magnum. Se quedó un animal planchado. Eso a nivel de caza, para mí es la anécdota más reseñable. Pero para mí la anécdota que más me impactó grabando fue cuando estuvimos en Sudáfrica con el búfalo. Sobre todo por el momento en sí de que todo el mundo comiéndole en la cabeza que el búfalo hay que pegarle más tiros que una fachada en Sarajevo, que hay que tirarle tal, que había gente que haya 8 disparos a un búfalo. Total, llegamos allí, le colocan la bala, le ponen una bala de maciza. Sí, que eso lo he comentado yo, que me hizo mucha gracia una cosa ahí. No sé ni los grain que había ahí, y 8000 grain en la bala esa, es que no entiendo. Total, nos Puta ponemos. Roma. Entonces, claro, yo estaba allí grabando, estábamos a unos 70 metros, 80 metros, ¿El bicho? sí, o quizás menos. Sí, por ahí. Y todo el mundo llevaba rifle menos yo. El guía llevaba rifle, mi hermano llevaba rifle, Miguel, Manuel no, Manuel no llevaba rifle. Solo llevábamos Pieter y yo. Ya. Coño, y le coge, nos ponemos ahí todo grabando y de repente coge, le apunta, ¡pum! Le pega un tiro solo, que hace el bicho así. ¡Pah! De un tiro. Le tiró cruzado, se pone eso en el suelo a mugir, hostia, y de repente aparecen 2 búfalos de no sé dónde, se ponen al lado del búfalo ahí dándole en el suelo, y de repente se vienen para nosotros. Yo, claro, yo estaba con la cámara, estaban todos ahí preparados, todos ahí todos abrazándose, madre mía, qué buenos somos de un tiro. Y yo decía, pero digo, que vienen, de repente llegan los 2 búfalos, se colocó uno ahí, empezaron a hacer así, ya los vi que les cambió las caras, yo con la cámara grabando, digo, yo buscaba un árbol, digo, yo dejo la cámara, digo, yo no tengo rifle, echo a correr, digo, salgo corriendo, me subo a un árbol, y pum, y pum, y pum, y yo a los vi ya que está, y le dijo Pieter le dijo a mi hermano, si pasan de ahí, zúmbale, y dijo, gratis. Sí, me dijo gratis, yo que que pasen, y digo, yo lo grabo. Y al final el búfalo cogió y empezó ahí pin, 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 empezó que quería investir, vino otro búfalo más grande y como que le dijo, ¿dónde vas, flipado? Que no ves que te van a coser aquí a balazos. Entonces se lo pudo llevar, le dio la vuelta, se lo llevó, pero ese momento es el único momento que yo grabando he dicho, hostia, que aquí hay peligro de verdad, tío. Porque tú sabes que muchas veces cuando miras he grabado ciervos con él, que le ha pegado un tiro a 1 metro, me ha caído a mí el ciervo en los pies, con Sergio jabalíes a 5 metros. Eso es otra anécdota. Lo del ciervo y lo del jabalí en Turquía con Sergio. Buah, Que lo grabé a... ¿Qué habría? ¿4 metros? 4 metros, un jabalí de casi 200 kilos, con una boca que, por cierto, está en la tabla por ahí. Yo la mejor anécdota que tengo fue la del muflón. Fuimos a una montería con un amigo, Ah, la de Granada, ¿era Granada? con Raúl, Sí. de Lance y Agarre. Estuvimos con él, nos llevó a la montería y nos dijo, vosotros poneros aquí, que la montería es arriba,
Todo lo que se saca de arriba para abajo, si os gusta, le tiráis y tal. La retranca estamos, por así decirlo. Más o menos nos puso en un sitio que sabía que se salían los animales por ahí. Hizo que se salga por aquí, si os gusta algo, lo tiráis y tal. La retranca, Eso está que bien. no te critiquen, es cuando te pones en una batida, en una mancha ajena, en un coto ajeno. Bueno, pues entonces no es retranca, es la Pero si retaguardia. estás, tú eres... Pero es que no es lo mismo. Vale, Porque la pues la retranca está retaguardia, prohibida perdón. que no te critiquen. Perdón. Que Raúl era el organizador, era el dueño. Si tu coto, es tu finca, Sí, es y su tú haces finca. una mancha para fulanito y sabes que se te salen por aquí Claro, y nos puso ahí. Correcto. y está Éramos dentro de el tu cierre- propio el cierre coto, solitario. Y claro, es claro. Entonces, tú simplemente te has colocado a nivel Vale. particular, como alguna vez algún amigo me ha invitado, mira, José, la finca es muy grande, pero ahí no puedo poner a nadie pagando porque es un puesto muy feo, muy cerrado, eso lo bajamos. pero ponte en la salida porque no se me salgan los bichos. Pues Eso bueno, no es la Nos retranca. pusimos en un Que no puesto nos critiquen. específico para hacer un cierre. Entraron varias cositas y no me gustó y luego de repente nos vemos un muflón arriba a tomar viento, caminando así, lo miro y digo, oye, pues no está feo el muflón. Me pongo por el brownie del bar. Y te digo yo, pero Perico, digo, está, está casi a 500 metros, ¿eh? Digo, está a 500 metros. Digo, pero no, pero si estamos aquí no tenemos nada que Y hay que meterlo para adentro. Dijo, yo le tiro y si no le doy, lo meto para adentro de la finca otra vez. Bueno, la cuestión, me pongo así, de a punto, y cuando no sabía de torretas balísticas, o sea, no sabía de nada, yo sabía de mi rifle. Digo, le levanto 2 dedos por arriba, pero 500 metros, ¿eh? Con el Brownie semiautomático, para que veas lo que es capaz de hacer un rifle de esto. Le apunto y hago ¡bling! Y mira a mi hermano que está grabado, está el vídeo en YouTube, lo podéis ver. Le digo, ¿le he dado? Y mi hermano estaba así callado. Digo, ¿pero le he dado o no? Y dice, ¿cómo que si le han dado? Si se ha quedado seco. Digo, ¿qué le he dado? Y ya me puse, luego vimos las imágenes, tío. Empiezo yo a recoger cámara. Y le pegué una hostia. Pero al bicho te digo yo que, José, sinceramente podría haber 500 metros. Sí, sí. De hecho, cuando vinieron a recogernos con el pastor, con Raúl, Eso fue muy gracioso porque me dice, digo, no, mató un muflón, tal. Digo, ahí enfrente. Dice, ¿pero dónde? ¿Aquí en los pinos? Digo, no, allí. Dice, ¿pero allí dónde? Digo, ¿allí arriba? Digo, ¿cómo que arriba? Digo, sí, en las crestas. 20, 30 metros por abajo. Dice, ¿desde aquí allá arriba las va? Y digo, sí, el problema es subir. Y llamó a un perrero que estaba por arriba. Y dijo, oye, hacer el favor, se descolgaron un poquito y fueron y lo cogieron. Si lo ves allá, digo, y yo decía, madre mía. sí, había 500 metros, ¿eh? Sí, sí que había, aparte está grabado, se puede ver. No es que me lo estoy inventando. Eso y luego el ciervo que matamos juntos, ese que se me cruzó, que lo maté a Puerta Gallola. La puerta gallega que nos criticaron un montón. Y luego lo de Sergio, lo que critique, lo que quiera. El bufalaco es el jabalí en Y Turquía. luego Que el es jabalí brutal. en Turquía, que fue un espectáculo grabarlo. Yo no me di cuenta del posible peligro hasta después. En el momento que lo estaba grabando, yo estaba dentro de una película. Pero claro, después lo piensas y dices, hostia, que estaba allí. Que si no lo mata o lo hiere, ¿qué hubiese cosa? Ya. Si el animal no lo mata del tiro que le pegó, ¿qué hace? No, No, lo mató en el segundo. os la lía. Os la lía. Claro que se quiere para nosotros y el primero que estaba era yo. Lo buscaré y lo pondré en Instagram para que lo veáis el lance. ¿Y tú, José? ¿Una anécdota? Yo tengo una que me estoy acordando. Te das cuenta que le hemos dado tiempo a pensar. O sea, que la suya tiene que ser espectacular ahora. Es mentira. El más- seguro, tiene que ser esta mentira. El más lento soy yo. Me estoy acordando en un pueblo que yo hacía espera hace muchos años, que le tengo mucho cariño, en Tárvena, en Alicante. Me acuerdo cuando había jabalí, no ahora. Te estoy hablando del año 2000, sí, por ahí, 2000 y algo. Y me acuerdo que yo me vi en una zona de un bancal que tiene unas escaleras que me dejó un amigo, unas escaleras fabricadas con un puestecito arriba, de esas que se vendía. Y me acuerdo que me pongo un miércoles, me entra un jabalí, ahí siempre entraba en solitario, y se para adelante, y conforme se para adelante, digo, estoy yo, me acuerdo que tenía una malla puesta, como una red que siempre ponía de esas de camuflaje, y estaba mandando, en aquel momento no había WhatsApp, había Messenger, ¿acordáis del Messenger? Y yo estaba hablando por Messenger, y resulta que no se había hecho de noche todavía, y lo veo y digo, mierda, no me da tiempo a levantar el rifle, porque todavía no se había hecho de noche. Agacha la cabeza y se mete a la izquierda corriendo. Y yo digo, verás tú, digo, no lo hará otra vez. Yo, a los 10 o 15 segundos, te lo juro, vuelve otra vez a salir del monte, se vuelve a meter y en mitad del bancal, un bancal pelado que estaba el comedero en medio, agacha la cabeza sin pararse y se mete corriendo para la derecha. Y yo todo esto levantando el rifle poco a poco, para que no me viera. Y digo, no la hará una tercera, te lo juro. Al minuto lo hizo la tercera, pero no le di tiempo. Conforme mismo llegaba al medio del bancal, le tiré. Salió corriendo, se metió en un pino, se metía allí debajo de una broza. No lo iba a buscar en ese momento. Bueno, miento. Fui a buscarlo cuando se hizo de noche y no lo vi. Y a la mañana siguiente, era verano, no me acuerdo qué me pasó y no pude ir a la mañana. Fui a la tarde.
Y dije, bueno, ya que estoy aquí, me voy a poner a hacer una espera. Seguí el rastro, y llego hasta una zona, veo un señor que había allí con una caravana, un guiri, y me dice, abajo hay una charca de barro, dice que yo lo veo revolcarse mucho. Un señor extranjero, no es cazador, ¿eh? Y me dice, a ver si me va mal herido, y se ha taponado abajo en la zona de la balsa. Y me voy a buscarlo, tío, me quedé muerto. Ya estaba, fíjate que era, le tiré la tarde anterior y por la tarde ya última hora ya tenía gusano, ¿eh? Fíjate que lo que tardaron en cagarle la moscarda. Cuando llego allí, poniéndome, o sea, llegando a donde estaba él, buscando, lo veo, digo, madre mía, tiene una boca impresionante. Bueno, pues cuando llego con el rifle colgado, que me iba a poner 70, 80 metros más para arriba en un paso que hay allí, me quedo mirando a la izquierda en los limoneros y yo me di cuenta en el jabalí que donde estaban los gusanos, estos gusanos eran larvillas muy pequeñitas, que estaban allí reflotando, me di cuenta que le faltaba como un trozo de carne. Y yo dije, joder, pues sí que le ha hecho salida al tiro. Macho, me cruzo el rifle, lo dejo en un lado. Cuando voy a mirarlo y veo la boca, yo estaba allí como loco, que con esto para hacerle la foto, cuando me giro, no me lo podía creer. 25 o 30 metros. En los limoneros, había un burro, que si este era grande, el otro era mucho más grande, que le daban la vuelta a las amoladeras, mirándome fijamente a 25 o 30 metros. Pero fijo, no se movía. Y yo, mierda, mierda, mierda. Me fui, me escondí en una esquina, me esperé, y entró a comerse otra vez, a darle bocado, pero como te lo estoy contando, por aquel entonces no estaban los fogueos que estoy hoy, ¿eh? Estoy hablando de zonas mucho más tranquilas que éramos. En 6.000 hectáreas me atrevo a decirte que éramos 6 personas, 5, haciendo espera. Hoy hay 50. Es por ponerte en perspectiva. Pero cuéntame, tío, ¿lo mataste o no? Sí, pero es que me pongo en una esquina a ver el jabalí, nervioso, diciendo a ver si haciéndose oscuro, porque me di cuenta que en la parte de abajo eran bancales muy limpios y arriba estaba el monte. Dije, una de dos, si sale a los bancales le puedo tirar perfecto, y si sale para el monte para allá esconderse, ¿vale? También le puedo tirar. Lo que yo no me esperaba es que no fue ni ahí ni ahí, se fue directo a seguir comiéndose el jabalí. Y yo, mirando la senda, mirando el bancal, me escucho ruido y hago así un poquito alrededor del limonero y me lo veo meneándose el jabalí de los bocados que le estaba pegando en la zona donde estaba la zona gusana. Pero unos bocados, tío, que se sentía como crujir hueso o algo. Y conforme se puso de lado, ¡bumba! Y tengo la foto en casa que está el jabalí muerto, o sea, ese apoyado encima del otro. Eso, las dos mejores bocas que tengo de mi vida las maté como lo estoy contando. Fue nadando 50 metros desde el comedero a donde se quedó muerto, donde este señor dijo. Fue allá a taponarse de barro y hay unas charcas. Y maté ese comiéndose al otro por la tarde, a última hora. Decidid vosotros qué anécdota es mejor. La Yo creo que anécdota no es sé. acojonante. No, y además son las dos mejores bocas que tengo, ¿eh? Cosa insuperable. Es insuperable. Ah, Igual es muy hasta buena. inventada, pero... No, inventaron. Hay pruebas, hay pruebas. Hay pruebas fehacientes, hay tablas, hay tablas. Y aparte no me ha vuelto a pasar una anécdota de estas. Ni te lo sé. No, que va. Y como está el oído fogueado. Pero me pasó algo parecido con el tema de... Joder, ya se me ha ido, tío. Bueno, con el tema de una montería. Terminamos la montería. Esto fue al principio. Al principio, la de Ramón, que te iba a contar, la de Ramón, que en paz descanse. Me voy a contar las dos. Ramón, que en paz descanse el hombre. Terminamos la montería y estaba él recogiendo el rifle y metiéndolo en la funda. Y yo estaba al lado. Y digo, tía, Ramón, tío, que me estoy meando. Hacía un frío. Y digo, voy a sacar, esto fue en Segovia. Me cojo el rifle, el suyo, porque estaba cazando él, yo iba acompañándolo. Y estaba cazando él, meto el rifle, y conforme iba a meter el rifle me dice Ramón, espérate, tío, espérate. Digo, Ramón, si ya han dicho por la emisora y todo que están recogiendo, que nos vayamos. Dice, espérate, porque muchas veces los guarros más viejos, sobre todo los venados, me dice él, y aquí hay algún venado, se había matado algún venado. Macho, estamos como 10, 15 minutos, ya termina todos los coches cruzándose por allí por en medio del cortafuego. Venga, pues cojo, meto el rifle en la funda y él coge las balas, perro viejo de él, con todo el respeto, que una de las balas, en vez de meterlas todas en la mochila, se la mete en el bolsillo. Esto es verídico, ¿eh? Cojo, cierro la funda, termino de mear, nos vamos a ir y conforme andamos 2 pasos, en mitad, no en el cortadero, sino a la parte izquierda, que había un camino que subía para arriba unos 50 metros, había un burro más alto que la mesa mirándonos de lado. ¿Jabalí? Un jabalí. Enorme, no le veíamos la boca, te estoy hablando de un jabalí negro. Y aquel, ni corto ni perezoso, coge el rifle, quita la cremallera y lo veo. Yo lo de la bala no lo sabía, no me había dado cuenta. Y lo veo que se echa mano al bolsillo, abre el cerrojo, pega el cerrojazo, sin visor, sin nada. Era un visor con montura Apple, tal cual, coge con el Benelli-Argo y hace ¡pum! Y pega un bote el jabalí, hace así y se mete en el monte. Cuando vamos para allá, es una boca, pero de las más grandes que he visto en mi vida, Perico. La parte de arriba de la amoladera se le metía en la piel.
Eso era acojonante, pero acojonante, ¿eh? Tú fíjate cómo se mató el jabalí aquel. Que no estaba muy bien hecho, porque ya sí se ha terminado la montería, está recogiendo. No, tiene pero que ahí no hay peligro. Ya, alguno, pero bueno, coño. pero que sé que algunos lo van a decir. Al cortadero era otra cosa, pero te estoy hablando que era Es nuestro lógico. tiradero y Ahora monte. que has dicho eso, me acuerdo yo de una. Me fui con Paco, mi amigo Paco de Lechar, vamos de Montería y yo, que antes solíamos ir mucho. Nos íbamos juntos y íbamos al mismo puesto. Y me dice, toma, coge tú el rifle, y íbamos juntos al puesto. Coge tu rifle y caza todo hasta que tires uno. A venado y a jabalí, ahí en Extremadura. Nada, nada, nada. Ya cansado le digo, tío, toma, voy a comer el bocadillo. Cojo, hago así, me siento, hago así, abrí, y conforme hago así, entra un venado, se nos queda en medio del cortadero, hace así, pum, lo mata y me dice, toma, hala, sigue comiendo, Dios mío, cago en la madre. Es que ya me ha pasado alguna vez eso de, Sí, como pescando, igual, cuando estás más entretenido, que te va, y eso de bajar del puesto, si estamos en una torreta, o ponerte a mirar. Hostia, ¿te acuerdas de la que fuimos? De Riquelme, creo que fue una que fuimos. A mí me ha pasado 2 veces, una con Paco también en otra Sí. montería. yo lo de mearme Le me doy el atrofié. rifle y le digo, espera, que voy a mirar que me estoy mirando. Y en ese momento incluso al venado. No, al revés. Me giro hacia el monte a mear y conforme estoy así, digo, Paco, dice, ¿qué? Dice que tengo un jabalí aquí mirándome. Y había un jabalí, no te exagero, a 2 o 3 metros entre las matas, así mirándome. A ver, era un jabalí. A mí me pasa igual. 40 o 50 kilos, no tendría más, pero yo así digo, que tengo un jabalí aquí. El hijo de puta nos había oído y no cruzaba. Tú fíjate, Se había quedado parado. fíjate lo que hablamos de los espabilados que están ahora. Eso de anécdota te estoy hablando del año, si no recuerdo si el 2001 o 2005, Perico, pero por ahí, hace ya muchos años. La que te he contado de que uno se estaba comiendo al otro. Pero ahora te voy a contar reciente, en el año 2021 o 2022. Fue justo después de la pandemia, cuando ya se podía. Un año después, creo que 2022. También en Tárvena, en el mismo sitio, una batida y hacen el cierre. Y a los cierres, pues nos hacen andar como siempre, a tomar por culo allá arriba de la sierra. Y estamos poniéndonos. Y conforme nos ponemos, hacía un aire, pero está hablando días 2 de enero, ¿eh? Imagínate el frío. En esa zona hace mucho frío. Y yo estaba así puesto, resguardado, pero el aire no era continuo, era en rachas. O sea, había momentos que paraba, pero parar, te estoy hablando, ni un peo, ¿eh? Nada. Y de golpe a porrazo, a los 10 o 15 minutos empezaba, pero a pisar fuerte. Y hay un momento que me pongo al resguardo mirando un barranco, todavía no habían soltado perros, yo escuchaba por la emisora incluso a mi amigo Rafa, el perrero, decir, oye, todavía no hemos terminado de almorzar. Hablando a ellos como diciendo, coño, esperaros que no hemos terminado ni de almorzar, terminad de poner los puestos que todavía ni hemos cogido los coches para ir con los perros y ya estábamos puestos los cierres, vale. Y de moverse la gente, hay un momento que esto, a mí me da la sensación como que escucho carlear, pero hacía mucho aire, carlear como... Y yo entre mí digo, joder, está puesta que alguno se ha despistado, pensaba yo, algún cazador, ¿eh? Digo, y me viene por aquí por la derecha, digo, se me va a meter en la línea de tiro. Pero tío, hacía tanto aire que yo digo, y tanto frío, yo estaba resguardado, digo, me quedo aquí. Cuando venga, pues ya le preguntaré. Se para el aire, no escucho nada. Vuelvo otra vez a azotar el aire y otra vez, como a 70-80 metros a mi derecha, me venía ese sonido otra vez. Coño, y ya hay un momento que me mosqueo, me dejo caer para abajo. Y yo digo, coño, parece un perro. Digo, pero si todavía no he soltado los perros. ¿Sabes lo que era? Era un navajero que venía carleando, o sea, venía cansado desde la otra punta de la Mancha, desde el otro cierre, yo qué sé, 2 kilómetros más para allá, y venía el animal azotado de venir corriendo. Entonces, de vez en cuando se paraba, y yo lo que escuchaba es que me venía al aire de frente, y lo escuchaba, pero a más de 200 metros. Él, recuperando, sí. Y hay un momento que cuando me asomo y lo veo, eso, sobre 200 metros, digo, mierda, mira por dónde viene un perro negro por ahí. Pero en esto que, ¿un perro negro? No me cuadra, cojo así con los prismáticos, porque además no era muy grande. Era el típico arocho de estos de 60 de kilos. sierra. Sí, no era grande. Y miro y digo, hostia, que es un jabalí. Hostia, cuando hago así con los prismáticos y hay un momento que hace así y se deja caer, y el animal cuando empieza a carlear, abre la boca. Mira, cuando le veo, yo entre mí pienso, cojo el telémetro y me di 150 metros cuando bajo abajo. Digo, si a 150 metros Se ve así. le veo 2 pinceles blancos salir por aquí, tiene que tener por cojones boca. De momento cojo, me apoyo bien apoyado, lo dejo que cumpla y cuando se me pone debajo a 100 metros, ¡bumba! Y cae rodando. Mira, cuando al rato, a la media hora larga, yo obviamente no bajo a verlo. Cuando a la media hora llegan los perros y empiezan a menearlo y ya le veo bien, cuando va dando volteretas en la boca,
Otra de las mejores bocas que tengo, fíjate qué anécdota, para que veas, la gente moviéndose, un sitio que va mucho escalador, José. Ya, O sea, da igual. pero cómo ellos detectan... ¿Cuántas veces hemos dicho que ni el jabalí sabe? El que dice que entiende jabalís, No, no es cierto, tío. Mira, ni el jabalí sabe lo que va a pasar. nosotros hicimos una prueba muy buena para una revista con lo de la bala, que no sé si lo has escuchado, no sé si lo he contado alguna vez. Os conté lo de la prueba que hicimos con la bala cargada. No lo he contado, ¿no? No me suena. Mira, en un cebadero, ¿vale? Cogemos en un cebadero y dejamos una bala, una bala normal de rifle sin disparar, y cogemos y la dejamos en el puesto nuestro, hay 70 metros justamente enfrente. Llegamos por la mañana, dejamos la bala y nos vamos. Y observamos que llega un grupo de jabalíes allí alrededor. Llega un grupo de jabalíes, se ponen a comer, empieza tal, terminan de comer y se van. Y entra el macho después. Al día siguiente hacemos la misma prueba, pero con una bala recargada. No una bala comercial, recargada. Es decir, la bala recargada, ¿vale? Quieras que no, tiene sustancia de pólvora. Y más, que por aquella época no es como hoy, que las lavo, las centrifugo. En aquella época, conforme la tiraba, le quitaba el pistón y la volvía a recargar. Y volvimos a poner una bala recargada. En el puesto, José, cuando entró el macho, la piara entró, pero cuando entró el macho tienes que verlo, ¿eh? Como gira, se queda mirando, mira hacia arriba, con la misma, se da media vuelta y se va. El olor que impregnaste de toquetá. De la bala, de la bala recargada, de él asimilar o la pólvora o el hollín. Tu olor de tocar la vaina, tocar el tal. Puede ser, pero para que tú veas a veces simples hechos que se salen de la rutina de la persona que va andando por allí, que va tal, coño. Una noche me baja un tío corriendo, porque es muy típico, me imagino que vosotros, bueno, allí en Castilla-La Mancha menos, pero aquí no ha pasado haciendo espera en Elche, que va la gente con los frontales. En Elche casi se carga mi hermano uno. No, me cargo, ¿no? Si disparaste hubieses cargado. No, claro, tocando huevos. Buena lógica, José. Pero que lo tuvo encañonado. Por la noche un tío volvió a hacer, ¿eh? Sí, que lo tuvo encañonado. Tiene una espera aquí en Elche, en la sierra, y estamos, y de repente oímos... Lo mismo que tú. ¿Cómo dices tú? Carleando. Sí, carleando. Digo, hostia, lo que viene por ahí, niño. Por ahí. Me pongo en el trípode a punto y mi hermano, ¿qué? Digo, sí, veo algo que viene para acá, tal. Digo, es negro. Vale. Sigo mirando. Dice mi hermano, cuando si le va a tirar me avisa, tal. Y digo, no, espérate, porque es que no sé lo que es. No sé lo que viene. No sé lo que viene. Cada vez más cerca de nosotros. Y cuando nos damos cuenta nos pasa. No tiro, levanto el rifle. Nos pasa por detrás un tío vestido de negro. Sin una puta luz. Sin una puta luz, sin nada. Paseando por la noche por el medio del monte. Él solo. Me pasa por detrás. Y me dice, hermano, ¿le vas a decir algo? Digo, no voy a decirle nada. Porque no quiero liarla aquí. Ni que el hombre se asuste. Ni nada. Pero que soy el típico que ve el bulto negro venir para acá. Y sueltas el tiro. Y me cargo un tío, ¿eh? Lo que pasa es que, claro, yo pues suelo... hay que tener templanza. Hasta que no sepas claramente que es un jabalí y lo tienes claro, no dispares. Sí, pero un novato de negro, un tío se lo lleva puesto. Sí, la luz, tío. Hablando de lo de los jabalí, de que decimos ni un sudor, ni un ruido, ni nada, ni fumar. Y mi padre tuvo la que contamos de mi padre, que liaron allí detrás de fumando, comiendo, meando. Para que veas a veces. Meando, y luego me ha pasado ahí, le entra el jabalí. Eso me ha pasado a mí. Estaban hablando, meando allí, y tenía el rifle apoyado, y le dice que si son negros en el comedero. Comiendo jabalí. Y habían liado allí una... Habían fumado, comido bocadillos, meado. Eso me pasó a mí una noche con Pepe, con un muy buen amigo mío, que solemos hacer espera juntos. Pepe se llamaba que estaba con mi padre, a ver si es el mismo. Y mi padre también se llamaba Pepe. Bueno, pues estoy con Pepe, el hombre, y le da... ¿Y tú? Un ataque, todos somos Pepe. Le da un ataque, pero un ataque... Escúchame, no habíamos... No, de tos. De tos. Porque el hombre, cuando lleva... Ya la ha pasado varias veces. Cuando lleva mucho rato... Sabes que cuando estamos haciendo espera estamos callados, sin respirar. Y estábamos escuchando unas cañas romperse a la derecha y iba entrando poco a poco. Entonces, sabes que bajamos el ritmo, no queremos hacer ruido. Y ¿qué le pasaba? Que se ve que no tragaba, se le resecaba la garganta, y cuando menos te lo esperabas, tú estabas ahí concentrado y escuchabas. Pero que no podía aguantarlo, ¿eh? Y soltaba 4, 5, 6 veces seguidas. Y yo dándole codazo. Digo, pues te quiero coño. Y se paraba. Entra el jabalí a los 7 o 8 minutos, y cuando está el jabalí en el puesto, un macho, pero bastante guapo, de los que había antes. Una de las mejores épocas que tiene. Verá. No, guarda. Es que antes había jabalí. había.
Es que por eso ahora no tiene anécdota. ¿Qué pasa? Que coge y empieza... Yo, vale, pero espérate, que se ponga de lado, que está como mirando de frente para nosotros y conforme se quiera de lado, como este ve que yo ya me meto y voy a tirar, se vuelve a poner nervioso otra vez. Pero parecía como un viejo resabiado que se iba a ahogar y yo dándole codazo. Y el jabalí macho no tiene nada más que levantar la cabeza, había 60 metros, no había más, y miraba y seguía comiendo. Levantaba la cabeza y seguía comiendo. Y yo digo, madre mía, y lo maté, ¿eh? Pero yo digo, Era sordo el jabalí. a veces para que tú veas Sí, no, todas eso las hablamos del jabalí. precauciones, todo lo que tiene. Sí. Espera, que van dos buenas. Esto fue con Ángel. No, pero esto va con Ángel, que me estará viendo. Muy buena. Eso fue en Castalla, en una finca que teníamos debajo de la Peña del Águila. Dice Ángel, dice, José, no sé qué me está pasando. Dice, pero, tío, dice, algo tiene que estar pasando en mi comedero. Dice, porque veo como las piedras rebolicadas. Dice, pero no come. Dice, o sea, veo las almendras y todo, y las piedras todas las mañanas están rebolicadas. Entonces, de esto te estoy hablando hace muchos años, no teníamos las cámaras como hoy. Y digo, no sé, Ángel, yo qué sé qué está pasando. Y una noche me voy a mi comedero, y cuando me iba a poner en mi comedero estaba el dueño de la finca, un hombre mayor, allí, en el comedero, con el tractor, prácticamente haciéndose de noche, al lado del comedero, haciendo una baña que iba a hacer una baña para nosotros, para los jabalíes. Y yo digo, sí, yo te lo agradezco. Pero, macho, A esta hora, tío, un ahora que- escándalo allí moviendo que polvo. estoy aquí muerto. Total, que le digo, no había cobertura, y me cojo y me voy con el coche, me pongo detrás de la caseta, le digo, Ángel, vente para acá, tal, y me meto con él. No hace nada más que hacerse de noche. Esto lo he visto yo con mis ojos, no me lo han contado. Y no sé si lo he contado alguna vez aquí. Y viene un tío de la derecha con un mono. Esto lo he contado, lo del mono, ¿no? pero un mono o un mono de vestir. No, un mono de trabajo, Vale, típico, la pensaba que cuna, venía con un mono cogido de la mano. Y viene un tío por la derecha con el mono, y yo estaba flipando porque era un bancal muy grande, y lo veo que va llegando, y digo, Ángel, digo, que va directo al comedero. Todo esto ya entre dos luces. Llega al comedero, no, llega al comedero, y conforme llega al comedero, lo primero que hace es, le pega una patada a las 4 piedras, lo abre, y este, hijo puta, ya sé lo que está pasando, pero lo que viene después no nos lo esperábamos. Se baja el tío el mono, que se escucha la cremallera, y escuchamos... No jodas. Con la misma, enciende la linterna. Y dice, hostia, me han pillado. Tú imagínate, aquel terminó de cagarse del todo, pero como te lo estoy contando, sin levantarse el mono, sin limpiar, sin nada, con la misma, cogió el tío corriendo por ahí, por el bancal, y se perdió en el horizonte. Hay una pinada y lo perdimos. Pero pudiste seguir el rastro. ¡Hijo de puta! Pero verá, ¿y ahora qué hacemos? Y yo digo, Ángel, que se ha cagado encima la comida, y dice, ya, tío, pero ¿y ahora qué coño hacemos? Y Eso a jabalí le gusta mucho. Hostia. espera, nos ponemos a hablar, pasan 7, 8, 10 minutos, y le digo, no sé, Ángel, bueno, ya que estamos aquí, claro, había una hora de camino, digo, raro, nos vamos, y no nos podemos ir a otro lado, que el otro comedero está ahí, el loco este con el tractor, con la pala, vale, pues vamos a quedarnos, a ver. A los 10, 15 minutos, no había pasado más, estábamos terminando de hablar. Yo digo, Ángel, digo, ¿qué es eso que hay en el comedero? Digo, ¿ha vuelto el tío? Claro, ya era de noche. Entonces, repito, no había térmicos como hoy, todo era linterna. Cojo, enchufo la linterna, digo, no puede ser verdad, tío. Había un burro así de grande comiendo o la comida o lo que no es la comida. El rebozado. Hostia, Ángel, ¿qué es el jabalí? Claro, este estaba ya como tan desangelado que no había cargado ni el rifle. No jodas. Sí, ya él dejó el rifle ahí en un lado, pero no le había metido ni las balas, como diciendo, si es que con el panorama, y dejó el rifle ahí en un lado. Con la misma, despacito, lo abre, era un Brownie igual que el tuyo, un 30-06, lo abre, mete la bala, no, semiautomático. Hostia, y hace, la martilla. y hace ¡pac! Y pega el golpe, y con la misma el jabalí se gira y se queda así mirando, y conforme mismo empieza a andar para la derecha, ¡pum!, le pega el tiro, da una treta y se queda en el lado. Digo, hostia, Ángel, ¿te puedes creer que hemos matado a un marrano después de toda la historia, la anécdota? Cuando vamos allí, ¿sabes lo que estaba haciendo el jabalí? Era una cabra. No sé, Tenía todo el lateral entero, emparejando las piedras. todo el lateral entero, ¿Cómo hacen los perros? revolcándose, ¿Cómo hacen los perros? tío, Para las todo. pulgas. No vimos la mierda. La vimos en la celda del jabalí, no llegamos a ver si hizo un montón, si Para quitarse el olor, para que quitarse tú los veas parásitos. la anécdota que te estoy contando. Pero averiguar quién era el tío. Sí,
¿Y el tío lo hizo para Tiempo de- joder? ¿Eh? ¿Lo hizo para joder, para que no cazarais? Sí, te explico. Pues le salió el tiro por la culata. No, hijo, de verdad. Mira, el dueño de la finca, después, cuando le contamos la historia, dice, no voy a decir nombre, ese es fulanito, la madre que lo parió. Y ahora te cuento por dónde viene la historia. Y entonces dice, si soy yo, Sí, ¿no? ¿por qué no tira? Dice, ¿por qué no tira? Y dice, ¿cómo? Coño, yo soy yo. 30 o 40 metros a la derecha suelto un tiro que se está cagando 3 días, dice él. Eso decía el dueño de allí. Salta una piedra o algo y te Vale. lo limpia. Y cuando ya averigüera, resulta que, para que vea lo que son las cosas, esta finca no es un coto, pero este hombre arrendaba a pedazos, ¿vale? Como uno que vosotros conocéis. Sí. 2.000 euros por este trozo, 2.000 por 2.000 euros acá, por otro. ¿no? Vale, pues entonces arrendaba trocitos, por ejemplo, cogía 150, 200 hectáreas, para uno para hacer espera, Hacer espera. aquel 200 hectáreas cazaba con arco, y éramos varios allí. Pues resulta que ese terreno, en concreto, era de titularidad de este señor que se cagó, ese trozo, pero este hombre del coto le pagaba porque se cazara ahí. Entonces le pidió hacía tiempo un permiso para un amigo suyo y le dijo, oye, y le dijo, no, que ya tengo arrendada esta zona. Y el tío le dijo, no, pues la quitas porque esto es mío. Y dijo, ya, pero yo te he arrendado todo el coto, no un pedazo nada más. Y el tío, por rabia, Pa' para joder. joder, ¿qué pasa? Que entendí la historia. Nosotros siempre con el coche íbamos con su coche, que es de color rojo vino, y lo dejábamos en una esquina, y desde arriba, desde donde tiene este hombre el cortijo, como 500 metros más para arriba, se ve. Pero como ese día iba yo con mi coche oscuro, ¿no? Con otro coche oscuro que tenía, un todoterreno, un terrano, yo lo dejé en la parte de atrás del camino, entonces no se veía desde ningún lado. Y el tío, deducimos, que entendió que no había nadie, y dijo, pues, ¿cuántas veces nos habría cagado ya? Joder. ¿Sabes? Fíjate tú la anécdota. Ay, Dios. Bueno. Después de esta jornada de anécdotas, que José nos ha contado unas anécdotas espectaculares, yo creo que ha ganado a las nuestras, os traemos un equipo, una novedad, una empresa que nos contactó, nos dijo que quería enviarnos un producto, que lo probásemos, que le hiciéramos un test, que diésemos nuestra opinión, y como siempre sabéis que si creemos que el producto, una vez que hagamos este test, que en este caso lo hace José, merece la pena, pues lo sacamos aquí en el programa. José ha creído conveniente que merece la pena sacarlo, que es una buena oportunidad, y entonces José os va a hablar del producto. Bueno, dentro de la línea de sacar novedades de cualquier marca, como todas las marcas, cuando se incorporan al mercado, los nombres suenan raros. La primera vez que se escuchó la marca Part, ¿eso qué es? La primera vez que se escuchó High Micro, ¿eso qué es? Bueno, Pulsar, porque es de los más antiguos que hay en el mercado y ya está más implantado, ¿no? Pero con tema de Pixfra igual, o sea, son marcas que se van y al principio suenan raro, ¿vale? Entonces, ahora se está incorporando en el mercado. Esto nos tenemos que acostumbrar porque esto va a ser el futuro, Sí, igual que los coches eléctricos. igual. Yo el otro día lo hablaba con Karen, que digo, ¿tú te das cuenta que cada viaje que hacemos vemos una marca nueva en la carretera? BYD, Jaico, no, Moda, hay un montón. hay un montón. Hay un montón. Si yo le decía, cada vez que hacemos un viaje vemos una marca nueva que no la veo. Pero ¿qué tardas tú para llegar? ¿Tienes tiempo? De ver todo. No, es que yo soy tranquilito, es que ellos son Rayo McQueen. Bueno, lo que voy. Entonces nos tenemos que acostumbrar a ir viendo marcas nuevas que se van incorporando. Yo deduzco que la mayoría de las marcas que se van a incorporar, obviamente si ya se van incorporando es porque las características técnicas que tienen están implantadas, si no, no se atrevería. Entonces aquí en concreto tenemos la marca Goyojo, que es una marca de térmicos, están ahora especializándose en tema térmico. Aquí tenemos en concreto un visor que lo vamos a enseñar, el cual hemos puesto a prueba poniéndolo a tiro, hemos hecho unas pruebas de resistencia, hemos hecho unas pruebas tanto cazando jabalí como con el tema de grabando algunos conejos. Sabéis que hay comunidades, como por ejemplo pasa en Murcia, con el tema de que, aquí lo tenemos, el Goyojo, este es el GRS225RF con telémetro. Y para el tema de conejo, en zonas de plaga está autorizado con el 17 HMR la visión térmica y nocturna, con el objeto de poder mitigar las plagas de conejo, porque es una decisión muy sabia y no tienes que estar pegando ahí esos cartuchazos constantemente, que aparte en las zonas donde suelen estar, tema de sandías y de riego, no es lo mismo un tirito quirúrgico con un 17 HMR, ¡pac!, que le das al conejo y se queda, que estar tirando con escopeta, que estamos abriendo cartuchos constantemente, perdigonada, y estamos más que haciendo un bien, estamos destrozándolo todo. La sandía, el goteo, la infraestructura, con lo cual para mí es una decisión sabia. Vale, bien, pues aquí tenemos este visor que para empezar es un visor
compacto, bastante, viene con un fuelle incorporado que se lo podemos poner adicional, intuitivo, submenús, a menús accesibles rápidos, grabado, memoria interna. Y una de las cosas que más me llama la atención, aparte de lo compacto que es el tema de, viene con telémetro incorporado, resolución 256, lente de 25, y una de las cosas que más me llama la atención es el tema del precio. Estamos hablando de un visor que va a estar su precio de venta en mercado sobre los 650 euros de PVP, es decir, como se va a encontrar en las armerías, y que nosotros en la distribución y la venta a través de este programa vamos a poder ofrecer un 15% de descuento, con lo cual este visor térmico va a estar en torno a los 550-560 euros. Esto estamos hablando que a día de hoy es el visor térmico más barato del mercado con diferencia. ¿Qué características le podemos pedir a este visor? Viene con su telémetro incluido, una calculadora balística intuitiva, pero es un visor obviamente que por la resolución de 256 podemos trabajar en unas distancias de hasta 100 metros, se puede disparar al tema de jabalí, obviamente que es lo que más se va a usar por la noche, sin problema. Pero más allá de 100 metros, obviamente no es un visor para tirar más allá. Pero sí hay que destacar que dentro de las características técnicas que tiene, quizás sea de lo que mayor sensibilidad de imagen he visto. A mí ya os dije el primer día que me sorprendió, y si os vale de anécdota, os pregunté que le preguntaseis cuando nos lo mandaron si es que había un error con la resolución, ¿os acordáis? Sí. Porque no me cuadraba que esto fuese 256. Parecía más una resolución de 410 o de 384 que una resolución de 256, porque se veía con bastante nitidez. Me llamó mucho la atención. Y deciros que por ahora las pruebas las está pasando muy bien. Deduzco y repito que me extraña que se implanten marcas o quieran entrar en el mercado sin antes haber pasado test bastante fiables. Nosotros por ahora le damos un aprobado y en los precios que tiene, hoy es lo más barato del mercado. Con lo cual, por ahora este visor yo pienso que va a dar que hablar. Si se mantienen en estos precios va a ser un superventas, y para aquellas personas de primer visor, personas que el tema de que tienen tiros de 50, 60 metros, 70 metros, que al final son la mayoría de las esperas habituales, y oye, personas que no se quieran meter en térmicos más caros de 1.000 euros, 1.000 y pico euros, pues fijaos, 650 euros de media, y a través del programa, pues con un código de descuento lo podrán obtener sobre 550 euros, nos parece que es un visor que va a dar sus características. Viene con unas monturas originales para montarlo, o las monturas que nosotros lo queramos montar, y ya está. O sea, como detalles técnicos, el telémetro lo hemos probado, es bastante fiable, sus diferentes paletas son muy fiables. Una de las cosas que me ha llamado la atención, como hemos estado haciendo grabando conejos, que se puede observar la imagen como se ve, fijaos lo pequeñito que es un conejo, y a distancia de 100 metros se ve bastante bien y se resuelve bastante bien la resolución. Pues imaginaros los jabalíes, que en vídeos posteriores, en jornadas de caza, lo mostraremos. Con lo cual, os presentamos el Gollojo, el GRS225RF con telémetro incluido, y ya os digo, compacto, un precio muy competente, y me parece un visor que va a ser bastante fiable y va a dar que O hablar. sea, como visor de entrada, tú lo ves que es una buena opción para la gente que no tiene un presupuesto alto y quiere tener un visor térmico. Esto es la evolución del mercado, lo hemos hablado muchas veces. Tenemos ópticas que valían 6.000 euros, ahora valen 3.000. Tenemos térmicos que valían 4.000, ya van por 2.000. Los primeros multiespectrales no bajaba ninguno de 6.000, ya los tienes por 1.500 euros. Y es la evolución natural del mercado, con lo cual pienso que sí, que es un visor que obviamente hay que darle tiempo, porque hay que con el tiempo ver que las características las mantiene, pero en principio las pruebas que se han hecho en calibre Magnum, que es la famosa pregunta, no sé el por qué, yo os voy a decir una aclaración que no entiendo. No entiendo como profesional, igual como usuario me lo tenéis que decir vosotros si es normal. Pero la pregunta más recurrente es si aguanta un calibre Magnum. Sí, eso también me preguntaron una vez con un visor Arcea. Oye, ¿habéis tirado con un Magnum? Oye, ¿habéis tirado con tal? Pero es que no entiendo. Un visor de caza es un visor de caza. Y un Correcto. fabricante fabrica siempre con cánones desde un calibre 243, un 243 Winchester, a un 375 Holland & Holland. O sea, de hecho, el fabricante, conozco muy poco que te ponga la limitación, que yo sepa, una vez nada más vi lo de que a partir de un 375 Holland & Holland no se garantizaba, ¿vale? Que ya no me quedó claro si era incluido el calibre o no, pero todos, un 300 Winchester Magnum, un 370, un 7 milímetros Remington Magnum, los calibres PRC, lo tienes que aguantar sin problema. Un visor o es de caza o es de carabina. O es de carabina. Si el visor es de carabina, es para carabina. Si es para caza, lo tienes que aguantar ¿Y todo. lleva baterías? Este viene, mira,
¿Lleva batería externa también? Sí, mira, lo voy a enseñar para que lo veamos. Yo te voy a hacer 3 preguntas que para mí son indispensables y además no tiene alguna para un visor. Espérate, que voy a ver. Primera pregunta, ¿que lleve baterías extraíbles? Mira, Mira los quiricas que lleva, tío. sí, lleva este tipo de pila en este formato. Hemos estado con él varias horas y la verdad que aguanta bastante bien. Y lleva la batería externa e interna, muy típica del formato ahora que se trabajan los térmicos. Ya casi todos los térmicos de nocturno llevan doble batería. A mí ya te digo, por ahora la impresión es bastante buena y muy intuitivo, fácil de usar. Una cosa que me ha gustado mucho también es la cruceta. Lleva una cruceta muy finita, lleva varias crucetas, Ujú. pero una de ellas es muy finita, tipo 4A, muy intuitiva, que eso ayuda a la precisión. Luego, botones, cuando pulsas, ¿hace ruido? No, a ver, hace ruido. En comparación a otras marcas, Sí. es más ruidoso, Un ¿vale? poquito más ruido. Pero tampoco es un ruido que sea muy eterno. Y luego, la ventaja que tiene este visor, sobre todo, es el hecho de que no tienes que estar cambiando mucho. Los visores térmicos básicamente son encenderlo, ajustar el enfoque y ya Sí, está. poco más. Pero sí hace un poquito de ruido en comparación a otros visores, lo que es la botonera. Pero a una distancia de 60-70 metros no lo suficiente como para Bueno, que se para vaya a llevar. arrimar. ¿Y es fácil de graduarlo? Es muy fácil de centrarlo, es muy intuitivo, se congela la imagen también, muy típico ya en la mayoría de menús de firmware y software que llevan. Es fácil de centrarlo y lo de siempre, recomendable que lo haga un profesional, pero si uno lo quiere hacer, lo puede hacer sin ningún tipo de problema. Yo siempre las barreras de entrada para estos productos, porque al final, no nos engañemos, todos los térmicos, toda la tecnología, todo está hecho en China. Todo, Pasa absolutamente. que luego está, pues eso, según el reconocimiento que tú le des, lo que inviertas en marketing, lo que inviertas en publicidad, y tú lo has hecho los coches. Hay coches ya chinos que están por encima de los Tesla, los BYD y tal. No quiero decir que esto sea así, pero bueno, No, pero que al final tenemos que perder el miedo a los chinos porque todo lo que hemos enseñado aquí es chino. en resumen, para el precio que tiene, las calidades están muy bien. Vamos a A mí me dices que esto vale 1.500 euros y no te lo compro. correcto. Me dices que esto está en 650 euros y digo, wow. Porque será el típico dame dos. Claro, Dame uno para el 243, dame otro para el 3006. para esperas, para todo eso. Entonces, me parece, por ahora, este que hemos visto, desconozco el resto de gama de productos, me parece fiable, lo hemos puesto a tiro, no hay Tienen un ningún problema. monocular, que creo que nos lo quieren enviar también para que lo veamos y lo vamos a probar también. Entonces, nada, si alguien está interesado o alguien quiere, pues que nos contacte, le pondremos en contacto o ya veremos cómo lo hacemos. Y lo único sí que es verdad que lo único que nos queda saber un poquito es el tema de servicio técnico, que es lo que todo el mundo suele tener miedo a este aparato, que Exacto. que nos digan. Estamos barajándolo, lo digo porque vais a empezar a verlo, ya esta marca ya he visto algún influencer por ahí Sí, también que lo la va tienen y tal. anunciando, y por ahora a ver qué distribución se coge, que sepáis que existe, que está, y vamos a ir viendo esa serie de características y en función de cómo vayan saliendo. Pero como siempre os presentamos novedades que van llegando, pues Correcto. que sepáis que esto existe Probada. y que en ese precio, pues la verdad que es bastante competente. Es ¿Ves? verdad que ya el resto de marcas más conocidas cada vez van dando más fuerte, van bajando, pero claro, ya estamos hablando de que el más económico está en 800 y pico euros. Ujú. Entonces, hay una diferencia de 550 a 800 y pico. Entonces, cada uno en su segmento de mercado. Ahora mismo con esto, pues prácticamente casi todo el mundo que quiera puede tener. Hombre, Un visor es que térmico. ya en 550 euros con el descuento así de oferta no quiera permitírselo porque no quiere, básicamente. Pero bien, Entonces, nada, ¿vale? que sepáis que aquí está. Si queréis más información, contactarnos, os la daremos, os diremos o en este momento, en este caso, quién lo distribuye aquí en España o a través de quién lo podéis comprar, o si os lo podemos facilitar nosotros, que seguramente será así. Consultarnos, nos preguntar, ya digo, José lo ha probado y por eso no lo hemos sacado, porque hemos probado otro tipo de productos, Y no vamos a se han decir, sacado. no se han sacado porque hemos pensado que no dan la cara, que no podemos recomendarlos, porque al final, oye, os fiáis de nosotros, pero esto José lo ha probado y José tiene experiencia y ha dicho, calidad, precio, hay que decirlo, porque esto es, oye, para que todo el mundo pueda tener acceso a visión térmica. Y os ponemos un ejemplo. Y nosotros somos muy francos. Nosotros sabéis que hablamos mucho de Conus. Y hablamos constantemente de Conus, Ujú. claro, pero Conus tiene una serie térmica que no está a la altura, no en calidad, porque no tiene mala calidad, sino en precio, puesto que homólogos en ese precio de características, pues en algún aparato se va, no te voy a decir el doble, pero casi. Entonces, el propio importador en España lo tiene claro y hemos optado por no sacar algo que no vaya a dar las prestaciones que nosotros queramos. O sea, si tenemos un aparato X que está en 1.800 euros de similares o iguales características y tenemos de la marca Conus que el mismo está en 3.200, pues obviamente no lo vamos a hablar porque aquí ni se engaña a nadie y se habla con total claridad.
Pero esto ya digo, por el precio Pero hablamos que del tiene, técnico, por lo demás, por sin problema. calidad-precio, yo creo que merece la pena que lo conocierais. Y ya te digo, si queréis información, consultarnos y os diremos quién lo distribuye o si lo podemos facilitar nosotros con el código del descuento. Y nada, poquito más. Esto ha sido el programa de hoy. Esto ha sido Tú al menos responde número 12. Como os he dicho antes, lo veréis en 2 episodios, en 2 capítulos. Llevamos casi, no sé si casi 5 horas de podcast. Ha sido agotador, pero bueno, así nosotros también tenemos un mes de agosto un poco más tranquilo, que tenemos muchas cosas. Nos iremos unos días de vacaciones a descansar. Disfrutar de este contenido, disfrutar de vuestras vacaciones. Como siempre, muchas gracias a José de Almería Polop. A vosotros. Todo lo que hemos aquí comentado lo podéis adquirir a través de su web, www.almeriapolop. Bueno, lo veis aquí abajo, siempre lo coloco. Muchas gracias a mi hermano, que como siempre está aquí a mi lado. Muchas gracias a Alcea por hacer posible este programa. Y poquito más. Nos vemos ya en septiembre con las pilas cargadas, energía renovada, con nuevos proyectos y, como digo siempre, Seguimos. lo mejor está por venir y seguimos. Un saludo y buen verano. Chao. Adiós.